podrán, no, matarme los pensamientos. Estoy esperando, nadie va a traerme lo que yo ando buscando. Sé, algo está cambiando, la nueva generación viene a salvarnos. Si quieres estimularme, dime que no lo voy a lograr. Eso me provoca y acelero mucho más. No podrán, no, arrancarme lo que siento. No podrán, no, matarme los pensamientos. Estoy esperando, nadie va a traerme lo que yo ando buscando. Sé, algo está cambiando, la nueva generación viene a salvarnos. Si quieres estimularme, dime que no lo voy a lograr. Eso me provoca y acelero mucho más. No podrán, no, arrancarme lo que siento. No podrán, no, matarme los pensamientos. Yo soy el fuego, no trates de apagarme, no lo lograrás jamás. Si quieres estimularme, dime que no lo voy a lograr. Eso me provoca y acelero mucho más. No podrán, no, arrancarme lo que siento. No podrán, no, arrancarme lo que siento. No podrán, no, arrancarme lo que siento. No podrán, no, matarme los pensamientos. Perdón, ahí tenía apagado el micrófono. Muy bien. Yo Muy bien. creo que esto no se escucha, ¿no? Sí, ¿Se escucha? Ah, Sí. está bien. Por el otro día yo aplaudía, qué sé yo, y estaba totalmente muteado en el vivo. Bueno, muy bien, buenas noches. Segundo episodio de esta cuarta temporada, arrancado oficialmente, no nos borramos, estamos acá presentes un miércoles. ¿Cómo le va, Claudito? Muy bien, amigo, ¿cómo le va? Uy, me escucho doble. Ah, no se puede. Ya empezamos. ¿Qué estás ahorita así? Me voy. La buena costumbre. Pará, ¿cómo que te escuchas doble? Si Ahora no. Ahí está, pero. A ver. Hola. No, pero vos tenés que hablar. Hola. Es verdad. Hola, ahí estamos bien.
Bueno, ahí está. No puede ser, se notita lo escuchamos bien. Sin problemas técnicos no se puede estar en este canal. No, es la insignia de este canal. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a saludar a nuestro querido y hermoso público que está aquí presente hoy en este miércoles 11 de junio 2025. Tenemos a nuestra querida Archur desde España. Hoy se trasnocha desde España. Bueno, pues sí, mira aquí conectado que estamos, Claudito. Muy bien. Vamos leyendo uno y uno. Vamos a empezar a sincronizarnos un poquito más. Después de 4 años al aire, vamos a hacer un ping-pong de saludos para nuestro querido público. Bueno, pero yo ya dije de Archur, te toca a vos. Bueno, voy yo. Kili Bobby Rem. Vamos. Tira. Muy bien. Bien, hay que poner un poquito más de con la energía un poco baja. No suena más, vamos. Sí, se quedó ahí. Me gusta ya que Archur tire una pregunta. O sea, me gusta la gente que ya está conectada con este vivo y que tira una pregunta ya. Al poner una Rimlight en ZBrush, en el Basic Material, que es lo que yo uso para render grises, me hace un efecto raro en la parte de la superficie, como una mancha. ¿Os ha pasado? Queridos amigos, ahora lo vemos, ahora abrimos el ZBrush y lo vemos y a ver qué está pasando por ahí en ese mundillo ZBrushesco. Bueno, acá hay unos mensajes un poco polémicos, vamos a tratar de obviarlos por las dudas que se ocurra el rancho. Que nos y hoy festejamos lo de ayer a la noche. Pero justamente, estoy tratando de ser lo más neutral posible y vos le mandás ahí. Los amigos colombianos que nunca nos pueden ganar, pobres. Pero está bien, está muy bien. Dice, buenas Lucas Alegretti. A ver cómo le va, querido Lucas Alegretti. Que yo siempre tengo la anécdota que me encontré en el shopping a Lucas Alegretti. Sí, ¿verdad? Te mando un abrazo, Luquitas. Bueno. Unicenter, muy bien. Mira quién tenemos acá. Lauri Selva dice: hola papi y Clau, soy Mandy. Hola mi vida, un besote para Mandy y mi Nino y mi Lauri, que obviamente están ahí, aunque no me saluden, me saludo solo a Mandy, yo sé que están ahí, presentes. Hoy Mandy dice: no quiero ir a piano, papi, me voy a quedar a ver el vivo. Está muy bien, dije, apoya el canal. Ok. Está bien. A veces hay que faltar un poquito. Entonces este programa está dedicado a Mandy hoy. Hoy a Mandy y a Nina, para no se nos enoje porque se pudre el rancho, si no se me arma, pues, ¿no? A Mandy, a Nina y a Lauri. Y a Lauri, obviamente, pero eso es obvio. Si Lauri es la productora, ¿cómo no va a estar dedicado a ella? Muy bien. Muy bien, Raúl Boy. Ahí está. Se le da like al video antes de que comience. Muy bien. Oigan, Micalucho dice hola. Darío Santiago dice buenas tardes. Bien, vamos. Me gusta esta metemos la rima. A ver. Gente. Ahí está. Exactamente. Tenemos ahí a Pablo Espina diciendo buenas people. Muy bien, Pablito. Martín Sánchez dice muy buena gente. Muy bien, Tincho querido, ahí laburando, pero me imagino, mientras estás mirando el video, trabajando ahí, muy bien. Acá Archur dice, la intro es de otro mundo, le mandamos un gran saludo a mi querido hermano y a nuestro querido hermano del canal, Jorge, iba a decir ¿cómo se llama mi hermano? George Bell de ahí, PJ, que son de la banda Ciudad Casino, gracias ahí por hacernos la cortina musical por segunda vez, porque la primera vez tuvo paquetados, era Mati que hizo la estética, ¿no? de la intro. Y a Mati, por supuesto, Mati que nos hizo como siempre ahí dándonos una mano. También tenemos a nuestros queridos amigos también ayudándonos en el canal. Todavía no se ve la ayuda, pero ya se va a ver en los próximos días. No sé, tómenlo como ustedes lo interpreten. Hay que verlo. Ya va a llegar pronto. Pero bueno, de buena onda siempre tenemos ahí nuestros queridos colaboradores. Y David Arenas. Exactamente, y David Arenas, por supuesto. Muy bien. Bueno, muy bien. Seguimos con los mensajes. Buenas, dice ahí. Hola, muchachoides. Buenas noches. Otra vez, Luquita. El Spider-Man de Lautaro quedó espectacular. Muy bien. Muy bien ahí, Qué honor, la verdad, ahí como... Tiró... Me gustó. Sí.
Magia, tiró un poquito de magia ahí en el. ¿Sabes qué me gustó mucho? Sí. Cómo pintó el traje. Sí, ¿viste? Me El de sorprendió. Bart Bagley está hermoso esa. Muy bien, dije yo, che, Compartiste el qué video. prolijo, como chiqui, le tiraba las linitas. Muy bien ahí, la verdad que es muy buen trabajo. El likeness, obviamente que un poquito estilizado, por supuesto. Claro. Muy bien, tiró un poco músculo ahí, ¿Viste? Sí, te tiró un poco me ahí. cargó un poquito, Te cargó un poquito, muy bien. Muy bien. Como No, corresponde. gracias Lautaro, si lo estás viendo. Muy bien, Lautaro. Aparte, Bien. seamos honestos, el chabón podía haber puesto todo ese tiempo en hacer una figura para él y su portfolio, que obviamente que esto lo es en cierta forma. Está pero, pescando. Tiró la caña. Tiró ahí. Claro. Tiró el. Está bien. Está bien. Está pescando. Está muy bien. Está muy bien. Gente inteligente. Claro, muy bien. Bueno, Dios mío, en España son las 12 de la noche. Hoy no se duerme. Muy bien, Nocturnal. Y por aparte sos Nocturnal, Forge. O sea que. Bueno, vino bien hacer este horario de las 7 entonces. Vino bien en general. Sí que a alguna gente pero no le gusta porque está, no sé, en el Bondi o por ahí. Pero donde estén, si las ganas están, nos pueden sintonizar igual. Porque hoy se escucha. Este canal es como una especie de un audiolibro, ¿no? Claro. O sea, se escucha, se ve, se aprecia en varios formatos. Bueno, Adrián Ross, buenas a todos. ¿Qué era eso? Nos quedan 2 minutos de saludo todavía. 2 minutos de saludo. Pues nosotros muy estructurados. Sí. Como verán, arrancamos a las 7, 15 minutos de salud y a las 9 cortamos. A comer. Acá tenemos a Daniel Bell que dice: hoy ni se duerme. Está muy bien. Digo, si no, ¿dónde vamos a estar? Y poniéndole like a este video. Poniéndole like. Sobre todas las cosas. Bueno, Juan Sá, como buenas a todos. Tenemos buenas. ¿Qué pasó? Vi un mensaje ahí de Emma Molina, pero en realidad estoy trabajando. Estaba trabajando hasta este momento, tengo que por la duda haber sido compartir para que voy a sacar esto. Bueno, dice Nocturnal Forge dice: esta presentación es demasiado esquimo. Supongo que es algo bueno, esquimo. ¿Qué es esquimo? No lo sé, pero debe ser algo bueno. ¿Es fría? ¿Es como un esquimal? Puede ser. Ale García, bueno, se fue un postar desde el arranque. Muy bien, Ale. Mucha gente, Fabricio Works. Buenas noches, gente. ¿Cómo está Fabri? Fabri. Enzo Chávez, ¿cómo le va, querido Enzo? Buenas ahí. Contento, Enzo. Contento, Enzo. Y yo siempre digo, la gente que nos mira, que nos sigue, que está con nosotros, aprende y muchas cosas más también. ¿Qué alegría veros? Dice, Archur, qué alegría veros. Sigo 128 horas seguidas viendo nuestros. Me cansa, bueno, muy bien. Muchas horas más todavía. Iván Lubinsky, bueno, Darío Santiago ya había leído el mensajito ahí recién de los saludos. Muy bien, querido Iván, muy bien ahí. Nuestro querido, el esposo de alguien de la primera temporada. Claro, sí. ¿Quién es? A ver. Nati. Muy bien, Nati Font. Font, ahí está Font. Ahí está, muy bien. Nuestra coach. Nuestra coach. Tenemos que hacer una segunda vuelta de invitados. Tenemos que hacer, sí. Bueno, Lo que pasa es que nos cuesta comprometernos así, porque viste que después uno arranca. Claro. Después querés todo el tiempo traer a alguien porque sentís como que te falta ese invitado. Pero ya va a estar, gente. Miren que estamos con un productor. Un productor ya tenemos. Lauri, perdón, Lauri. Se te quiere reemplazar. Que ojalá que no esté escuchando. Porque Lauri, me lo merezco. Si me vas a está escuchando ahora. Es como una persona que me cortó de luz. No sabe el trabajo difícil, digamos. ¿Sí? Que directamente. No, porque Lauri es nuestra productora creativa. Claro, no es nuestra ejecutora, porque nuestra producción y ejecución. Exacto, necesitamos productora ejecutiva. Exactamente. Igual se ha movido mucho con la Daina. Sí, pero esta es la directora creativa de. Ya estamos ascendiéndola. Pues de productora creativa sos de directora creativa. Nosotros necesitamos un productor ejecutivo, una persona que diga, claro, Dani, tengo estas ideas, quiero ejecutar, me voy a mover y les voy a resolver todo. Claro, Laura es la que desde el sillón te va tirando esto sí, esto no.
No, sí, dale, arriba, abajo. No, chicos, no, eso no, vamos con Era otra. tipo, no, cortá, salí, apagá, Exacto, la que terminá. está con todas las pantallas, ¿viste? Exactamente, Ahorita. exactamente. Cosas feas. Pero bueno, no, grande Gabriel. Gonzalito Bustamante, qué alegría verlo de nuevo. Muy bien, Gonzalo. Tiempo, Matías Amada también, ¿cómo andan, crack? Lo mismo. ahí va, Todos muy bien. ahí. Muy bien, Mati. ¿Qué más? Viste, me mató acá. Cristian Pata Cultural, ¿te gustó? No sé por qué, no sé por qué me hicieron esa fama. ¿Te gustó el video que te envié el proyecto? A ver qué proyecto es. Pará, Rápido. porque... No. Pero pará. No, levanta las manos. Levanta las manos. Voy a ser totalmente honesto porque si algo que me caracteriza a mí es la honestidad. No me acuerdo, Cristian querido, perdón, pero lo voy a chequear y voy a decirte si después me gustó o no me gustó. ¿Qué video? A ver, recordámelo, por favor. Gabriel Baigorrio, ¿cómo andan, muchachos? Buenas, muy bien. Bueno, ya son 18, ya nos pasamos. Tenemos Marcos, está bien, ahí, ¿cómo anda la banda? Habemos novedades, justamente de este mensaje. Y por supuesto, buenas noches a todo el resto de los teleoyentes o YouTube oyentes que tenemos que están ahí sumándose. Hay varios mensajes más que ahora vamos a poner. Bueno, acá tenemos uno que dice: hola chicos, de Brian Troncoso. Hola chicos, tengo una pregunta. ¿Harán próximamente una revisión de portfolios? Publiqué un trabajo hace un par de meses que me harían ilusión si pudieran darme algo de feedback. Gracias. Por supuesto. Ya lo dijimos y ahora vamos a ver si o lo metemos hoy, así de la nada, o la próxima. Pero hoy Clau tiró un par de ideas interesantes. Y obviamente estuvimos ahí haciendo junto con Laura y también con la productora ejecutiva, no, con la directora creativa, y acá quien les habla, y craneamos dos cosas, una que ya habíamos adelantado un poquito la vez pasada, que ahora la vamos a charlar, y otra que fuimos ahí craneando, que creo que llevamos una muy buena propuesta, y como siempre queremos nosotros que ustedes sean partícipes de estas decisiones y de estas propuestas, porque al fin y al cabo son los que lo van a terminar haciendo, que es la idea. Así que, querido amigo coequiper, le doy la palabra. Antes de darme la palabra, estoy entrando a nuestro canal a ver cuántos likes tenemos, porque si no hay likes, no damos nada. O sea, importante, debería haber, ya te digo. Ya entro, mirá. Tenemos 112 personas mirando, muy bien. Muy bien. Número, me encantó, aparte de triple Cabicúa. Muy bien. Y 69 likes. Nos falta la mitad de la gente. ¿Y pero por qué se pasa eso, Claudito? No sé. ¿Cómo puede ser? 72. Qué pena, ¿no? Nosotros estamos acá planeando todo para ustedes. Bueno, vamos a hacer así, mientras vos les contás cuáles son las novedades, vamos a... Primero yo digo una y después vos la otra, si querés, vos decís la otra que no me acuerdo cómo era. Yo digo la de los juegos. No, yo voy con el juego porque es más, está más en mi ADN. Bueno, estuvimos pensando que al menos, después vamos a ver con qué cadencia, pero nos gustaría meter esto de una vez al mes, o aunque sea tener un programa un poquito más relacionado al entretenimiento. Y dentro, pero que no va a quedarse solamente ahí. No, es un segmento más. Es un segmento más, por supuesto, y que ese segmento va a tener eventualmente un premio, ¿sí? Entonces, nos gustaría pero vamos a arrancar por el principio. Primero nos gustaría que la comunidad que está acá presente, que ya ha votado anteriormente porque sí que hagamos algo relacionado a los videojuegos, porque acá todos somos muy cinéfilos y nerds de los videojuegos y entretenimiento, que voten por qué juegos les gustaría que juguemos acá en vivo, pero que también ustedes terminen participando. Eso como por primero principal. Después vamos a hacer una encuesta compartiendo también un poco de cifras y de más fácil de elegir, más fácil en nuestro canal ahí de difusión del Instagram. Pero la idea sería que primero tienen juegos que les gustaría que... ¿Qué te gustaría jugar?
¿Qué juego? Pero tengan en cuenta esto. Tienen que ser juegos, claro, de PC, potencialmente hablando, porque no sé si al final de la Play podemos hacer el... Tiene que ser crossplay, que se pueda Claro, jugar. crossplay, exactamente, tiene que ser crossplay. Tiene que ser un juego que ustedes puedan acceder al día de mañana, porque decir, jugamos al World of War, pero sale $70, ni me lo compro. Bueno, entonces no lo propongas directamente. Y después también estaría bueno que sea, por supuesto, algo competitivo. Podemos eventualmente, y me gustaría mucho, pasa que se llevaría mucho tiempo ya. Yo eso para otro canal aparte. Jugar como una especie de onda de Last of Us, ¿viste? Ir y traer a alguien. Me gustaría tener un Zen, alguien así como para. Sí, aparte con gente ahí en Naughty Dog que podría venir a participar, estaría bueno. Yo sé que se coparían. Pero bueno, eso es una idea un poquito escalada, un poquito más, que lo vamos a terminar haciendo eventualmente, pero en un juego competitivo, algo que esté bueno y que eventualmente podamos hacer una competencia, una especie de contest, en donde el ganador se va a llevar un premio, y ese premio puede ser, por ejemplo, un curso con alguien que, voy a recapitular, alguien va a patrocinar este concurso de videojuegos, ¿sí? Entonces, este patrocinador puede estar presente o no, puede ser partícipe o no, pero sí va como a obsequiar algo de su autoría, puede ser una tutoría, puede ser un curso, puede ser algo presencial, puede ser una revisión de portfolio específica, lo que sea, puede, no sé, un premio físico. Después vamos a ir buscando. Ustedes saben que si podemos armar la DynaFest, vamos a poder armar esto. Deberíamos poder al menos, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Entonces, esto eventualmente tiene que, cuando ya tiren los juegos, lo que vamos a hacer es vamos a elegir los que más se repiten, y vamos a hacer ahí como un top 3, un top 5 de juegos, y cada tanto vamos una vez al mes, o lo vamos viendo eso, ¿sí? Lo vamos a ir viendo como lo vamos evaluando. Pero estaría bueno que obviamente la comunidad participe, que nos divertamos. Tampoco que de repente nos volvamos un canal de videojuegos porque se va a desconectar un poco, pero que cada tanto la pasemos bien. Un poquito conectando con ver cosas que tienen que ver con escultura o apreciar de Exactamente. Tampoco nos vamos a hacer los eruditos, vamos a decir no, porque... Mirá, la pelota tiene 14 gajos y están hechos con poli en quads, claro. En Prismax. Tampoco de la pavada, ¿no? Bueno, no. Tenemos muchas ahí sugerencias. StarCraft, Dark Souls, Expedition 33. Ojo con unos Among Us, dice Lucas. Ojo. Among Us me súper gustaría, boludo. Among Us. Ya que nunca lo probé y siempre lo veo, Mandy, a veces mirando videos de algunos youtubers. No lo probé, boludo. No, amigo, es muy bueno. No, pensé porque no lo probé, porque mi vida es muy triste. No tengo gente, he perdido a mi gente con la que jugaba antes. Pero ya sé. Server X solo. Está bien, pero está bueno jugarlo con gente amiga, te cagas de risa. Pero la sensación de Among Us, cuando vos sos el que mata, ¿sí? Nadie lo sabe, es fascinante. Porque decir, Among Us está bueno, es un juego económico, es un juego económico. Es un juego que... hay gratuitos de ¿sí? hecho. Bueno. Recuerdo que en mobile era gratuito en su momento. Bueno, el Rivals también es gratuito. Yo el Rivals también es gratuito. Claro, yo debo decir que, y bueno, ahí tenés, mira, Jorgito Villay dice, busca un rival para el FIFA. Claro. Bueno, Red Dead Redemption 2 sería como sus juegos para también, ¿no? Eso sería como para ir viéndolo. Eso sería para analizarla. Ahí no puedo perder directamente. Pero, y un FIFA... Y en FIFA pasa que a uno le gusta mucho el FIFA. Y FIFA hay mucha competencia. Bueno, son partidas largas. Por ahí FIFA sí estaría bueno en tipo equipos, de 3 contra 3. No, obviamente en equipos. No, de a 1 contra 1, ¿entendés? No digo. Igual tendríamos que hacer un versus, igual vos y yo. Me gustaría hacer un... Sí, porque tengo una pica ahí como me dijiste, en el FIFA echate de vuelta, en el FIFA de vuelta. Te quiero ver, quiero poner a prueba esa habilidad, pero ojo, lo podés dar vuelta completamente. Viste, no todos tienen el último FIFA, es un juego. Lo sé, no importa, ahora de vuelta no empieces a achicarte, Rubara, no rogues ahora, si vos tenés el 24, yo también tengo 24, está
54 lo tengo. Ese ¿Qué lo instalo? Rivals no lo jugué, que es tipo Fortnite, ¿no? Una cosa así. El Rivals es un la gente tendría que explicar mejor, pero yo tampoco lo jugué, pero sé que está muy de moda, sé que tiene muy buenas animaciones, muy buenos diseños de personaje, y creo que es tipo un Fortnite, me parece. Okay. O me parece más que Fortnite es como un Valorant, me parece más por ese lado, me parece, no quiero decir cualquier huevada. Che, ¿qué onda esto de Battlefield en un servidor propio? ¿Battlefield es un juego pago o es un juego gratuito? Battlefield es un juego pago, Battlefield ahora se viene el nuevo. Pero no estaba el otro, a ver, no sé, capaz que nada que ver, pero el Newgrounds, ¿cómo era ese Newgrounds? No es Newgrounds. No, vos es el Battleground. El Battleground. No. Todos. ¿Cómo se llamaba este? El PUBG. Sí, PUBG. ese. Sí, ese estaba también en un momento. Yo se lo jugué en su momento, estaba bueno. Es gratis y por ahí puede salir algo. Porque la idea es esta, muchachos, es hacer algo lo más accesible posible para todos a nivel recursos de PC, sí. O consola o lo que sea, si es cross-platform, y a nivel ¿cómo? Nada. A nivel de recursos de PC y ¿qué era lo otro? Y costos, a nivel que sea lo más gratuito posible. El Fall Guys, por ejemplo, también. es un golazo, porque es para hinchar la pelota. Pero no sé si puedes armar un servidor propio en el Fall Guys, porque jugás contra los que vengan. No lo sé. Habría que averiguarlo. Así que bueno, tarea para el hogar no es solamente esto proponer, sino investiguen y busquen estas variantes. Che, ¿por qué no hacemos este? Es gratuito, tiene bajos recursos de PC y además podemos armar un servidor propio donde estemos solo nosotros hinchando la bola. Parece que el Among Us está ganando, Está ganando. El Rivals, yo veo mucho Among Us y Rivals. Mirá, Among Us tiene un multitudinario. Muy bueno. El único que Among Us no habría que televisar. Claro, ¿cómo lo haces ahí? El asesino, porque te van a poner en el chat. ¡Ey, es Claudio! Y pero lo mismo. No, porque si vos no sos el asesino, no te dice quién es. ¿Entendés? Al menos, está bueno, bien. Está bien, pero si estás televisando, si estás streameando uno, ya sabes que ese no es el asesino. Bueno, pero uno de 20, de 30. Está bien. Después vemos como. Streamear lo que venga y que la gente se cope, que no sea gila y que no diga, fíjate por mensaje de WhatsApp, Daniel se lo hace. Si no claro, hay que tener. Esto es así, gente. Esto es como el Airsoft o el Paintball. Acá se juega con honor. Porque si no, el juego se cae. O sea, es aburrido si la gente juega haciendo cheats. Exacto. Vi que, por ejemplo, para el Counter-Strike hay un hardware que se pone en la pantalla. Sí. Que te detecta el movimiento del player que tenés adelante y apunta automáticamente. Es como un aimbot. Ponele. Para como, claro, como los aimbots, ahora los detecta, creo que es el Punkbuster, no me acuerdo qué tenía, que es detecta antipiratería. Hicieron un hardware, o sea, un hardware. Qué hijo de su madre. Entonces, claro, ahí se pierde la gracia. Pero bueno. Che, escuchen, el Among Us en la Steam. Para que se me prendió la música. Ahí está. En la Steam Store está $1.50. Bueno, ya está. Yo creo que ese podría ser uno. Yo creo que el Among Us podría estar muy bien. Yo no lo probé, pero lo veo y me encantan los personajitos, la estética. Me parece, la idea me parece genial. Muy bien. Y si no, el Fall Guys, estoy buscando. Lucas Alegretti por un FIFA. ¿Sabes a quién tendría que jugar con el FIFA? ¿Cómo se llama el fanático de River? El que ha hecho un Nico Gallardo. Guillermo Negro. El Negro tendríamos que hacer un River versus Boca. Lo lleno de goles. Le gusta el taquito. Fall Guys en Steam, ¿será que sea exclusivo de Epic? Raro, ¿eh? En Steam estuvo en Steam. El Among Us. El Fall Guys. El Fall Guys puede ser de Epic, sí. Bueno, el Minecraft habíamos propuesto con Clau, justo lo tiramos otro día.
Esa es otra. Contala que esa es buena. Esa es buena. En el Minecraft lo que podemos hacer es setear una serie de elementos, no sé, vamos a usar piedra, qué sé yo, metal, 5 o 6 pavadas, Sí. y hay que hacer una escultura. Sí. Una escultura. Que así empezó Minecraft. Empezó con las grandes esculturas, las naves gigantes, Mirá, todos los nerds que se metieron en eso. bueno, ese es un poco más complejo, pero esta escultura puede tener libre interpretación. Se Claro. puede hacer de la forma que salga, y después la gente vota. Y el que vota gana. Y se da un tiempo, por ejemplo, no sé, 1 hora. Durante la primera hora del programa se va a hacer, se arranca, no sé, cuarto, y se termina menos cuarto, y ahí la gente después vota, y ese ganador se lleva un premio. Ojo, estamos tirando una. Esta cuarta temporada puede ser la temporada, Esta Ojo, es un desastre. No. No ve más nadie. O la rompemos, amigo. ¿Se bajan todo o la pegamos? ¿Se bajan todo o no? Terminamos en la. ¿Cómo se llama? Acá no hay punto medio. No, Rocket League puede ser, también Rocket League. Sé que ahí. Es gratis, está bueno. Pero el de la escultura de Minecraft es muy buena porque es libre. Vos armás, te pones el modo ¿cómo se llama? El que desarrollás niveles. Y te armás una buena escultura ahí, de algo, lo que sea. O un bustito, no sé. Así que. Mirá, el Counter-Strike 1.6. Yo me acuerdo qué épocas. Uno de los mejores Counter-Strike. Este puede estar muy bueno. Repo. Ese no lo conozco. Es un juego que te toma de lado, es un juego de son personajitos y no tenés que hacer ruido. Es ese, ¿no? Matthew. Que no tenés que hacer ruido. O te toma el micrófono, tenés que. Hay varios de ese tipo de juegos. Hay otro que no jugué, pero veo que lo juegan varios y se matan de risa. Es el Lethal Company. Lethal de Lethal Company. Sí, ese es otro que también tiene muy buena. Está $6 en Steam, así que son todos bastante accesibles, digamos. Lethal Company, acá está. En Steam, para los argentinos. El Counter-Strike yo te digo que me puedo sumar. Horror, como el Among Us. Una cosa sí, es en 3D y tiene sus cositas también que están muy buenas que por el Among Us no tiene. Pero ¿cómo se que no sirve el Among? A ver, Emma Molina desarrolle, Emma Molina. ¿Por qué no sirve el Among? Bueno, es verdad, pero bueno, es verdad. Pues claro, ¿quién es el campeón? Bueno, el que más veces logra no ser descubierto, el que dura más rounds, ponele. Tiene razón. Ahí tenés. Bien, Emma, bien tirando. ¿Cómo nos destruiste el juego de la felicidad en 2 minutos? Que nos fuimos a divertirnos ya. Pero bueno, dura más rounds de última. Bueno. Ya nos fuimos a divertirnos, ¿viste? Y bueno, no está mal, es la idea también, ¿no? Rivals, pará. ¿Todos pueden participar con el mismo nivel? O tipo, si tenés un personaje leveleado, los demás se quedan medio a gamba. Para saber, ¿se puede empezar tipo todos de cero? ¿O cómo es? Y cuéntenos un poquito de Marvel Rivals, alguien que esté por ahí, a ver qué es lo que tiene de bueno para hacerlo todos juntos, porque muchos lo recomendaron ahí. Estoy viendo acá qué dice la gente. Bueno, tenemos mensajes un poco de acá de la gente. Alejandro Hernández, por fin los veo en vivo, los sigo desde Cuarentino y antes. Antes de Cuarentino, muy bien. De parte de todos, gracias por todas las enseñanzas. Un placer, querido Alejandro. Ale. Mati Cabrera. Overwatch. Nuestro querido amigo Mati dice: muchachos, Urban Terror es gratis. Todos metidos en un server a los tiros. Me encantó. No sé cuál es, búscalo, a ver. Urban Terror. No está en Steam. ¿Es de Epic, amigo? Urban. Mati, tirá uno que esté, Mati. En Steam no está. Así que.
Quizás es Ah, Cronolita te dice que es solo de Epic, debe ser el Fall Guys. Así No, que es de bueno, Fall Guys, sí. no está mal. O sea, Epic es un. Mirá, Marvel Rivals es como un Overwatch, un Hero Shooters. Está bueno entonces. Che, Claro. tengo que probar. Lo que pasa Dragon no- Ball Z Fighter soy malísimo. Pero bueno, también puede ser. Sí, es muy bueno ese juego. Eso es Sí, muy malo. soy muy malo. Porque ya viste que es mucho más rápido. Yo en un tiempo cuando era más joven era más frenético. Después me volví, cuando te volvés viejo, te volvés más lento. Ya empecé a jugar el juego como, no sé, como lo que juego yo en el No Runner. Viste que estás ahí con el tecito, tenés que llevar un encargo de una punta a otra, tenés que ir con la suspensión, con el camioncito. Ese juego, yo tengo mis momentos de. Ahora estoy fanatizado con eso, cuando tengo tiempo. Che, ojo con esta, Vamos a hacer un versus en ZBrush. Y pienso, ¿qué pasaría si tenemos no una escultura, sino cosas que hacer, técnicas, ponele? Tenés que hacer esto en 10 Sí, pero ahí estamos saliendo de lo que uno quiere, del formato. No me rompa el formato, porque la idea, si ya vamos a volver al Cibra, no se preocupen, pero salgamos un poco del trabajo, por Dios, estamos todo el día metidos en el fucking programa ese. Pero sí, estaría bueno también. Es un hora. Matute Barreto, ¿cómo anda, querido? ¿Cómo andan genios de la vida? Claudio, te mandó un mensaje, pero felicidades enormes por la gran noticia. Qué grande. Le mandaste un mensaje a Claudio Matu, bueno. Se pierde en el éter. Quedó en el éter. Quedó en el éter. Modo creativo. Bueno, sigamos un poco más y ahora contás el otro desafío. Bien, el otro, sí. Está bueno también. Bueno, acá hay mucha gente. Marvel Rivals pica en punta. ¿No? Y pregunta, ¿qué es free? Tipo, no es por equipo. Sí, es free, pero no es por equipo. ¿Sos vos solo? No, me parece que sí es por equipo. Me parece que tenés Team Match. Me parece. ¿Sí? Bueno, me parece que sí. Tírennos ahí para saber cómo determinar. Pasa que yo tengo que buscar algo que sea bueno yo en ese juego, cosa que pueda ganar también. No, a ver, siempre se prende, siempre es bueno ser cinturón blanco en algo. No puedo perder, el dueño del canal no puede perder, los dueños tenemos que estar ahí. Sí, los dos tenemos que ir saliendo primero, segundo, un tercero te puede. Repartir entre nosotros. No, mentira. Es por equipo, con el Forge. Ok, 6 versus 6. Dieguito dice, buenas, ¿cómo andan, Dieguito? Explique, Roblox, no, Roblox no quiero. Bueno, Roblox tiene un montón de juegos, pero ya me parece. Y es más para niños. Es muy de niños, Roblox. Bien. Entonces tenemos Among Us, que no sabemos cómo medir quién gana, pero puede ser muy divertido para divertirse un rato. Fall Guys, si nos vamos a Epic. El Urban Terror que tiró Mati. Phasmophobia, está bueno, Phasmophobia. Phasmophobia, ese no lo conozco. Ese es buenísimo. Ese me parece que el Phasmophobia, no, me parece que fue el otro antes de Phasmophobia. ¿Cómo se llamaba? Ahí en el chat. ¿Cómo es que estuvo antes de Phasmophobia? Que no era multiplayer, era single player, que vos tenés que ir con el te cagás todo el tiempo, todo oscuro. Obscura era, no. Que tiene historias, hay varios de esos juegos. Pucha, qué bronca, cuando me viene el viejazo no me puedo acordar las cosas, me olvido. Bueno, el Phasmophobia, lo que tiene bueno, es que creo que vos entras en una casa embrujada con varios y tenés que exorcizar o algo así, pero la idea es que se escuche lo que vas hablando y te tengas que cagar jolepe. Sí, está muy bueno. Creo que se puso un poco de moda ese tipo de juegos que el micrófono está abierto todo el tiempo. De Dark, pero en real time, mirá. Sí, algo así. ¿Qué más? Hay varios juegos, che. A ver, ya sé. Ahora que acá tenemos un cheater, Jorge dice, si elige Marvel Royale, yo quiero jugar en el mismo equipo que Enzo Chávez, porque con el Iron Fist hace un poder que se queda mirando a la pared y ganás la partida, increíble. No me vengan con pavada porque los baneamos, Qué trucho, los baneamos. Podría ser como de esta onda. Miren, un jueguito muy bueno, pero no va a ser para este momento, pero lo recomiendo. Mira, qué bárbaro. Ya la tenemos. Sí, perdón, terminá eso que voy a. El Overcook. Está bueno, está lindo. Muy bueno, muy bueno. Está lindo. O 4.
Bueno, acá tenemos nuestro fanático del Blender. Dice, "Mira que yo que está probando Blender, sí, sí. No lo había visto, Andrés, pero bueno, ya sabemos que el Blender también se puede esculpir. ¿Y cuáles son las opiniones de Gio en Blender? Igual de nuevo, no es la flecha, es el indio, como siempre ya decimos, ¿no? Pero bueno. Y en Spring, como que lo dijimos el otro día, esculpe todavía el Madbox, me parece, un programa que creo que se lo quedó él solo porque no tiene ninguna actualización más en la vida. Así que es la flecha, amigos. Che, bueno, Perdón, entonces, es la flecha de Dream. Como tenemos que- 25 gente con programa, gente. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto hoy también. Esto está bueno para tener un par de temas interesantes este comentario. las tariffs. Bueno, vamos a pasar al otro tema. ¿Cuál es la temática de hoy? Dice nuestro amigo Luciano Arón. Como tipo, muchachos, pónganse a hacer algo. No, es que entró recién y después le contestó Jack. Perdón. Bueno, no, está bien. Hay que poner un poco a los conductores porque no se quedan dormidos. Bueno, pasá lo siguiente, amigo. Sí. La otra. Sí, exactamente. Bueno, entonces, la otra idea que tuvimos con Dani dijimos. Amnesia. Ese es el juego que yo decía, gracias, Jack. Amnesia. Excelente. Ahí está. Bien, lo que nosotros buscamos esta temporada a nivel espiritual, como el animal espiritual de esta temporada, por así decirlo, es que sea community driven, ¿sí? O sea, enfocada en la comunidad, que la comunidad tenga un espacio aún más preponderante y que sea más partícipe, si bien siempre los hicimos participar y están acá y les leemos los comentarios y han pasado en vivo y han hablado y qué sé yo, queremos seguir entrenándolos para esta vida real y que entre medio de eso se diviertan y pasen varias cosas. Entonces, lo que pensamos con Dani es lo siguiente. ¿Por qué no hacemos? Porque pensábamos en una jam de escultura, que hagan una cosita, que después la entreguen. Pero dijimos, bueno, pero eso ya está visto, ya lo hicimos. ¿Qué vueltita de rosca le podemos dar? Y en esa vueltita de rosca se nos ocurrió hacer digamos, como si fuese una jam por equipos, ¿sí? Donde ustedes publiquen sus nombres. Nosotros hacemos un sorteo de equipos en pantalla, elegimos la temática en general, puede ser un brainstorming de temáticas, y tienen una semana para trabajar eso, mandarlo y lo revisamos en vivo. ¿Qué les parece? Podemos revisar el archivo 3D o podemos revisar... Eso, ¿qué tiene de bueno? Poder entrenarlos o poder tener sus primeras experiencias o no, los que ya hayan tenido experiencias, pero ver cómo se relacionan con otros compañeros de equipo. ¿Qué pasa si el compañero de equipo justo hoy no pudo juntarse? O a ver cómo se reparten sus tareas, a ver quién se echa la culpa de qué y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creemos que puede ser una dinámica interesante, hay que testearla, pero justamente si pasan cosas también va a estar bueno, porque nos va a permitir... Es una dinámica real de equipo, real, de hecho, ¿no? Claro. Justamente hoy día, en un nuevo momento en nuestras carreras profesionales, también ensayo, también con un equipo nuevo, con mucha gente, etcétera, 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 sin ahondar tanto en el tema, no de momento, no se puede, pero justamente una de las cosas más importantes es el trabajo en equipo, ¿no? Y cómo ese equipo no solo trabaja en conjunto, sino también apoya al otro cuando el otro por ahí no hay algo que no le salga, tiene alguna duda, o por ahí, no sé, pasa lo que pasa. La idea es justamente, no como antes en el colegio que uno hacía un trabajo en equipo y había 3 que no hacían nada y uno que hacía todo el trabajo. No, esa no es la idea. O, si eso pasa, bueno, también está bueno que pase, porque, digamos, es una simulación de la vida real también, ¿no? De lo que podría pasarnos en otras condiciones. Pero también al mismo tiempo, no sé si lo dijiste, Clau, que creo que sí, por donde estaba justo leyendo los mensajes. O sea, no te estaba dando bola justo en este momento, pero por ahí sí dijiste esto, que es
esta interacción entre nuevos miembros de la comunidad que usualmente no se hablan porque va a ser random. Está bueno, porque de ahí salen después amigos, de ahí salen coequippers, de ahí salen, no sé, hasta a veces socios, salen claro, se arman cosas copadas, cosas lindas. O no, o totalmente horribles, pero algo se arma, ¿no? Entonces lo que queremos es justamente promover eso, porque a veces cuando decimos, bueno, manden un trabajo y lo que justamente hoy hablamos al principio del programa del feedback, de dar feedback de portfolio, que vamos a seguir dando feedback de portfolio, por supuesto, pero qué mejor que puedan hacer algo y que uno le dé feedback sobre eso, ¿no? Ese algo también no van a ser proyectos que lleven 3 meses, ¿no? Que sean, no. Proyectos cortos. Blockouts. Exactamente, blockouts que se resuelvan rápido, donde la creatividad esté ahí a flor de piel, donde propongan, donde resuelvan, donde con poco hagan mucho. Entonces, y que sea una cadencia bastante importante, bastante rápida, como para que tampoco, viste, Claro. me quedo todo dormido. Entonces, me parece que le va a venir muy bien a la comunidad. Creo que es seguir aportando y alimentando su conocimiento desde nuestro lado, desde nuestra experiencia, por supuesto, y se van nutriendo entre sí, porque también está bueno ver lo que hace el otro de al lado. Así que nos pareció muy Y buena además idea. la dinámica de que hagamos el sorteo de equipos. Porque Exactamente. eso vos no vas a elegir, ay, yo tengo a mi amigo con el que trabajo re bien y no. A ver Eso qué lo pasa podríamos si entras hacer a una hoy, empresa y te toca trabajar con X que no conoces. Eso lo Entonces, podríamos hacer hoy. claro, eso lo vamos a hacer hoy. Ah, ¿lo vamos a ¿sí? hacer hoy? Bien. Sí, ya Bien, tengo bien, el bien. software para sortear los grupos y todo, así que Muy bien, muy bien. Bueno, entonces pensemos en una temática. exacto. Pensemos en una ¿Qué temática. les gustaría? Bueno, recuerden esto lo siguiente, porque con Dani venimos trabajando con mucho con esto. Un 3D Pose Blockout, ¿sí? Es un 3D Pose Blockout. ¿Qué quiere decir? Poner la figura en pose, con sus colores y su composición y sus volúmenes, etcétera, pero no es hacer el micro detalle de la textura del guante y los poros de la piel, no. Es diseñar. Es diseño. Queremos entrenar en diseño. Exactamente. Es Exacto. resolver el diseño, la pose, la composición, es tener en cuenta. Estamos hablando de hacer figuras, ¿eh? Figuras Exacto. coleccionables. Porque acá, esto es un Exacto. canal donde obviamente uno trae y ha traído y está en contacto con distintas industrias, pero convengamos que nosotros nos dedicamos al mundo de las figuras colecciones y creo yo que la mayoría que está acá presente tiene un cierto interés por ese rubro también. Entonces aboquémonos a eso. Yo creo que debería que elegir varias temáticas. Todo va a depender de la cantidad de personas que se quieran sumar. Sí. Pero, como siempre decimos, ahora vamos a hacer el sorteo. Lo que les vamos a el sorteo, corregime Claudio si me equivoco, vamos a pedirle que en el chat pongan Su nombre. Pepe Azul y todo lo que pusieron Pepe Azul. No, su nombre no, tiene que ser un hashtag, ¿te acordás? Era hashtag tanto. Cierto, tenés razón. ¿Sí? Entonces, todos los que participen. Ahora, piensen lo siguiente. No participen por participar. Eso se los pedimos que sean también conscientes de eso. Perdón, el sorteo, la app de sorteos Sí. no va a funcionar de esa forma, porque tienen que estar los nombres de cada uno. Entonces lo que vamos a hacer es... bueno, No, sí, sí, por ahí podemos hacer el hashtag y yo lo que hago es borrar los hashtags con ChatGPT. Y listo. Hacemos hashtag Cham. Pero si así lo hacíamos en el perdón, Pero la esto NF. era para elegir un ganador. ¿Entendés? Un ganador era. Estos son... Todas las personas van a salir en los grupos. Se van a asignar a diferentes grupos. Ok, bueno, yo te dejo a vos que lo tenés claro con eso. Ahora pues lo puedes decir como te parece mejor, pero a lo que voy es, no se propongan si realmente no van a tener el tiempo, o no van a tener las ganas, o no van a poder, porque lo joden al compañero que les va a tocar, ¿sí? Ahora, si se suman y por las cosas de la vida no pudieron, bueno, eso es distinto, no pasa nada. Pero piensen lo siguiente también. Y esto es muy importante lo que les voy a decir ahora. Esta también es una oportunidad para venderse ustedes y para demostrar lo que son capaces de hacer. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque
muchas de las personas que arrancaron en este canal, y se lo vamos a decir, y esto no es, ojo, no estamos vendiendo nada acá, que No, quede claro, pero ni tampoco ofreciendo nada, comprometiéndose a nada, Es por la que duda, pero muchas de las personas que hoy día nos están viendo, hoy día están en Sideshow trabajando. Entonces, es importante porque a nosotros nos han servido mucho para ver, analizar, conocer. Entonces es una buena manera también de uno evaluarse a sí mismo y para nosotros también ver, ¿no? Así que, nada, a nosotros nos pareció, y la verdad, una excelente idea. Creo que a la comunidad le va a hacer muy bien. Y sin más, creo que podremos empezar a proponer ya armar los equipos. Temas. Pongan temas. Lo que pasa es que el tema va a depender de la cantidad de gente que haya. Pongan que hay, no sé, somos 140 ahora, y los 140 se suman. Sonamos. Para ¿equipos de 2 o de 3? No, y equipos. O de. Y que eso va a depender mucho de la cantidad. Porque imagínense, ¿qué hacemos? 50. Vale. Bueno, hagamos los equipos primero. Ahí está. Hagamos el equipo primero, después vamos que nos disfrazamos. Consideren lo siguiente: les puede tocar una persona avanzada con un newbie. Sí. La idea es que con una persona novata, quiero decir, ¿no? La idea es que se ayuden, ¿sí? Hay una semana, es un boceto, no es una escultura detallada, pero sí tiene que tener todo lo que tiene que tener un boceto. Pará, y lo que estaría bueno es que pasen a defenderlo después, al vivo. Oh, sí. Esa es buena. Pero bueno, y si nos llegan 20 proyectos, vamos a estar un rato, pero bueno. Bueno, pero podemos asignar, no sé, tenemos 2 horas de programa, asignamos 5 minutos. Algunos. Ahora lo vamos resolviendo cómo hacemos para que sea dinámico y no tipo un embole. Vamos a hacer van a poner, a partir del momento que digo, van a poner un hashtag una sola vez, porque si no me lo va a copiar más veces los nombres. Van a poner, con que lo pongan una sola vez y lo vean que les llegó en el chat de YouTube, a nosotros nos va a aparecer. Vamos a hacer, ¿qué hashtag podríamos poner? Jam, ¿qué hashtag? Team Jam. Sí, perdón, cualquiera que está acá en el chat puede participar. Cualquiera de las personas que están acá. Solo porque, pero yo puedo venir, porque yo trabajo en ensayo, no importa. El que quiera puede participar. Sí. Trabaje, sea profesional, no profesional, cualquiera puede participar. De todo tipo de niveles. Todo, acá y estamos después, para aprender. Si ves este video fuera del vivo, buscate a alguna de estas personas que están por acá y pedirles entrar en el equipo y listo. Pero no podés. No podés hacer eso. ¿Por qué no? Sí, porque es para los que están en vivo. Sí, pero hay gente que por ahí no lo pudo ver hoy y lo ve después. Sí, pero no se puede, amigo, si vamos a hacer el sorteo con la gente en vivo. Es verdad, tenés razón. Bueno, era para que se metan y no se pierdan. No, se puede, amigo. Esto si querés estar presente, tenés que estar presente. O acaso vos y yo no estamos acá con la carita puesta acá enfrente de la cámara. Está. Es verdad. Claro. Vamos a hacer así. El hashtag va a ser. Lo estoy escribiendo acá en el chat, así lo pueden copiar y pegar. Pará. Importante. Vamos a. Juan Saco, yo quiero participar, pero no sé ni qué es una jam. Jam es, en la jerga acá, es juntarnos a hacer una especie de modelado o de producir algo en poco tiempo. Se usan videojuegos, se usan esculturas, se usan arte. Le voy a contar una anécdota que tiene que ver con eso, Clau. Ok. Porque yo me siento identificado por Juan Saco. Me acuerdo que la primera vez que voy a Estados Unidos, no sé, 8 años atrás, con Sideshow, para que me lleva a Sideshow, estaba Sideshow en un momento, en ese tiempo se iba a la Comic Con de San Diego y después hacían una gran fiesta en el Marriott, ahí en la terraza del Marriott, todos los invitados y qué sé yo. Y alquilaban una habitación, bueno, depende para quién, varias habitaciones en el Marriott, y había una que era la mega habitación en donde nos juntamos previo de la fiesta todos a comer algo y a charlar, qué sé yo. Entonces en un momento me dicen, che, Dani, venite a tal hora que vamos a hacer una jam. Una llamada. O algo así, no me acuerdo. Y yo digo, ¿qué será una jam? Y yo digo, tipo Space Jam, será tipo de ver una película, qué sé yo. Ay, Dios. Y claro, iban a hacer una jam de dibujo.
con todos los dibujantes, yo no dibujaba ni en cohete, entonces agarraban un librito y empezaban un dibujo y se lo pasaban al otro y lo seguía, pero todo dibujante, todo en las cosas espectaculares hacían y yo no hacía un garabato, una pavada, pero me acuerdo de la Jam, del Space Jam. Así que una Jam es eso, como dijo Claudito, querido Juan. Pero Jam, Bueno, ¿no? Jam. El hashtag es Jam Team. Ahí está, fácil, muy fácil. Hashtag Jam Team. Con que lo pongan directamente pero ponelo vos. Nada más. Ponelo vos primero, para que digan cómo. Sí, está, eso, nada más que así. ¿Lo pusiste vos? Ok. Jam Team. Bien. No repitan y solo comprométase los que realmente quieren participar. Exacto. ¿Sí? Y otra cosa, piensen que si ustedes hacen un equipo y no querés participar, vas a dejar colgado a un equipo, ¿sí? Lo cual, eso hace que el equipo caiga. Así que por ahí tendríamos que tener equipos con más personas, ahora que estoy pensando. No, sí, vamos a hacer con más personas, si no son 800.000 trabajos. Lo que pasa que también, bueno, esto es otra cosa interesante. Ponen que son equipos de 5, supongamos, ¿no? Pará, Jack CJ3 de Art. ¿Cuál era la consigna, Jack? ¿Qué había que poner? Yo lo escribí y lo está escribiendo todo el mundo. Sí, algunos están poniendo con J mayúscula, otro con T minúscula, con J. ¿Es lo mismo? Uno Jam espacio Team, otros pusieron Jean Team como Jean Grey. No, gente, eso ya es un punto menos en interpretación de proyecto. Así Un punto menos. Todo junto, Jam Team. ¿Sí? Y con J mayúscula, T mayúscula, todo junto. Bueno, pará, porque acá hay una pregunta, ¿pero qué habrá que hacer exactamente? Bueno, muy bien, muy buena pregunta, porque no dijimos eso, ¿no? La idea que uno tiene en la cabeza y uno no lo dijo. La idea, bueno, en realidad lo dijimos un poco. La idea sería elegir una consigna y armar un blockout que sería como un concept 3D, ¿sí? Del concepto que se pida, y entre ustedes van a tener que esculpirlo, van a tener que tirar la idea, van a tener que hacer el render, la presentación, o sea, ustedes básicamente, esto es como si yo dijera, ok, tienen la oportunidad de hacer una figura para una empresa coleccionable, hacen un pitch. ¿Qué es un pitch? Un pitch es básicamente un proyecto en el cual vos vendés esa idea, que decís, ok, y se va a evaluar todo. Y acá no vamos a dar bases ni condiciones. Acá va conectado con la creatividad de cada equipo. Si el equipo quiere presentarlo con un video, si quiere presentarlo con un render, si quiere presentarlo en grises, si quiere presentarlo con un texto que es explicativo, en un PDF, eso va a ser libre. Esto, lo que se va a evaluar es ese trabajo en equipo de cómo pitcharon esa idea, ¿sí? Entonces, se pueden dar, como dije recién, ideas. Bueno, no mucho más de lo que dije. Obviamente ustedes ya saben que cuando proyectan un portfolio de un proyecto tratan de vender esa idea, ¿sí? No tiene que ser un proyecto, como dijo Klaus, súper detallado, ultra texturizado, determinado. No, vendan la idea. ¿Podemos dar algún que otro ejemplo? Sí, podemos, ahora buscamos. Quizás algo de lo que hicieron también para los Dyna Games puede ser como ejemplo también, ¿no? De una idea, de un concepto, y en base a ese concepto se trabajó una escultura que no necesariamente tiene que ser súper detallada. Ahora busco ver qué cosas pueden ser. Un concepto tipo villano de cómic, ponele, una cosa así te tiraría. Sí, igual tendríamos que ser un poco más, para no que se pierdan tanto, un poquito más explícitos, ¿no? Y villano de cómic. No, está bien, pero por ahí dar alguna especie de, no sé, de una pauta, como buscar un ejemplo, mira, esto lo que es algo así. O sea, ahora nos fijamos bien, pero no importa, ahora vemos los equipos que hay, la cantidad de gente, quién se prende, quién no se prende, y ahí vamos buscando. Repetimos, vamos a tratar de encontrar como una especie para esta primera jam, un padrino o una madrina que se comprometa a obsequiar algo para aquel equipo o aquellos equipos ganadores, primero, segundo y tercer puesto. Llamémosle, porque si van a haber 800.000 equipos, tiene que haber un top 3. ¿No? Sí. Puede ser. No sé. Sí, puede ser. Dependiendo cuántas personas tenga el equipo, ¿no? Y ahí vemos cuánto. Pero sí, podríamos conseguir algo así. Bien, y el tema es ¿cuánto tiempo tenemos?
¿sí? ¿Cuánto tiempo les damos? ¿Una semana? ¿Hasta la semana que viene? Yo diría 2 semanas. 2 semanas. 2 Ok. semanas para que el que no pudo un día, poder a otro, para, Un poquito. sí, para que haya tiempo. Uno Para en que la tenga semana que viene se le cayeron los miembros, vemos si exactamente. Entonces, sí. 2 semanas. Sí, 2 2 semanas yo creo que es un tiempo prudencial. 15 días está bueno. O sea que arrancaríamos hoy, ahora en la hora esta que queda el programa, vamos a setearla ahí como las bases Bien. y condiciones, después lo hacemos en texto, después lo ponemos ahí en el por las dudas, para que quede claro en el grupo de difusión, Bien. o en la descripción de este video también podría Sí. ser. Entonces, bueno, nada, eso. Bueno, muy bien. Creo que ya tengo el último que puso Jam Team, es Padilla o Padilla Staff. Así que si ninguno más Bueno, queda, yo ya con eso armo la lista Pienso, ahora. eso está muy bueno, lo que dice ahí, lo que vos marcaste. Por eso. Puede ser algo que tenga IP, es cierto, para mí es mucho más interesante, aunque también Claro. me gustaría ver algo que pertenezca a una IP y que lo hagan totalmente distinto, porque uno de los desafíos justamente es cómo haces un Batman que no sea el mismo Batman que te ha visto recontra 1000 veces ya. Ah, O sea, qué concepto puedes tirar, ¿no? Porque también a veces el desafío es, esto lo hizo todo el mundo, es un embole. Un montón de Wolverines, es un embole. Bueno, ¿con qué pueden venir realmente? ¿Con qué desarrollo y idea que haga de vuelta? Esto puede ser. mirá, algo que por ahí, a ver, no sé qué te parece esta idea, pero obviamente si vamos por IP, es verdad, es algo que ya está visto, pero podemos dar una vuelta de rosca porque es lo más conocido, lo que más referencias hay, etcétera, que a veces la gente tiene miedo a la hoja en blanco o al canvas en blanco, si le das como hace un guerrero, ponele. Pero una cosa que funcionó muy bien los desafiércoles fueron las fusiones. ¿Qué pasaría si hiciéramos una jam de fusión entre un villano y un héroe en cómics? Ponele. ¿Qué se te ocurre mezclar a Kingpin con Venom? Ponele. O, bueno, Sí, o crossovers, yo también me gustaría ver crossovers de licencias. Marvel DC o otras cosas, por ejemplo, no la sé. fusión, ponele. Pero dijiste Kingpin La y fusión de villanos, dije yo. Si es crossover de licencias, tenía que ser tipo fusión de bueno, personajes. vamos a hacer una cosa. Ahora, mientras hacemos esto, anotamos una serie de ideas, como para de iniciadores, ¿no? De ideas, o vayan tirando si quieren acá ideas, y las que veamos buenas, copadas, las podemos como poner en este. Yo creo que tiene que tener una vuelta de rosca, como eso, como una fusión, como no hacer siempre lo mismo, ¿sí? Yo mientras sigo levantando los nombres. Bueno, acá, Brian, mira lo que dice Brian. ¿Qué te parece vos lo que dice acá? A mí me gustaría sumarme a todas, pero esta vez estoy en la Jam de Collider y no quiero defraudar a nadie. Bueno, pues ya estás defraudando a alguien. Estoy defraudando a nosotros. Déjame ¿Cómo que conociste a Collider vos? Seguramente a través nuestro, no importa. Claro. Ya vamos a hablar con la gente de Collider. Para que tengas en cuenta. Está bien, Brian, no pasa nada. Amigo. Lo tendremos en cuenta de aquí para siempre. Nosotros no somos rencorosos, tenemos mucha memoria. Tomamos cafecito todos los días. Sí. Bueno, muy bien. Ya creo que ya no queda más nadie, ¿no? Para Jam Team, estamos todos. Si ya lo pusieron, no se preocupen, yo copié absolutamente todos. Y ahora voy a limpiar esta lista. Cómic y anime combinado. Esa es buena. Hay un montón. Bueno, sí, eso está bueno. Cómic, anime, realismo. Villanos conjuntos. Sí, tipo Saint Seiya versus Superman, qué sé yo, no sé. Sí, o ponerle que sea hacer en estilo anime un personaje caricatura o un personaje, estilizado de cómic o al revés. Igual, ojo también que no se, como hagan lo que quieran, pero con consejos, tampoco, tienen 15 días, tampoco se involucren en un proyecto. No, está bien, pero sí, pero tiene que estar bien hecho. Porque si también es una caca, o sea, por más que la idea esté buena, y sí, boludo. Pero ahí para los que están empezando, por ahí quieren hacer sus primeras experiencias. Bueno, pero está muy bien, para lo que yo voy, los equipos van a ser random. Sí. ¿Sí?
Entonces, si están empezando y no hay ningún problema y se va a evaluar, por supuesto, la idea y todo, pero también se evalúa la ejecución, porque si vos en 15 días me traes algo que no puedo encontrar forma alguna, tampoco me sirve como blockout. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ser bien claros, vamos a delinear bien eso, pero tampoco no se involucran en proyectos que son, no, vamos a hacer los 300, Leónidas contra 15 romanos, y pará, o sea, tampoco porque recuerden que en la cabeza siempre es todo posible, hasta que uno empieza a hacerlo, y ahí te das cuenta que necesitas 3 meses, así que tranqui, uno va a evaluar de acuerdo a la creatividad, la ejecución, la resolución en esos 15 días. Muy bien. Vos seguí ahí que yo estoy limpiando ya. No manden, yo diría también, por la sanidad nuestra, no manden cosas dentro de esos 15 días. Esto es all-in. No. ¿Sí? Claro. O sea, esto se va a evaluar cuando sea el día de la evaluación. Y ahí todos aprenderemos muchas cosas, de lo que funcionó detallando, de lo que no, lo mejorar, y si está bueno y la gente aprendió y le sirvió, haremos otra segunda llave y una tercera y así. Y hasta quizás podemos hacer una por mes, que creo que por ahí estará buena, ¿no? Para aquellos que no se pudieron sumar, para los que tuvieron otra idea que quedó afuera, para los que quieren cambiar el equipo, para los que quieren mantener el equipo. Me parece que es una buena iniciativa. José Porra, consejos para afrontar la vida como futuro pelón. ¿O no es el problema de apoyo? No entendí, José. Pero después te decimos. Yo participo de España, pero me amoldo al horario. Muy bien, Archur, muy bien. 1 por mes, sí, dice Sebastián Pérez. Bueno, ahora cuando tengamos... Un mes no es más. No, pero creo que 15 días o 3 semanas va a estar bien. Sí, un mes por ahí. El problema es que es la ley de parking. No, si le das un mes, van a hacer toda la última semana, así que... No, 1 por mes, lo vamos... O sea, no sería cada... entiendo, listo. Es un desafío por mes. Sí, va. uno le da 15 días, pero después en otras 2 semanas como descansar un poco. ¿No? Sí, exacto. 1 cada 3 meses, dicen. Bueno, vos estás mal, 1 cada 3 meses es mucho. Sos un vago. Medio vago, hay que laburar. Chicos, vengo llegando tarde, dice Bastian Troncoso. Vengo llegando tarde ya que me encontraba en transporte público. Para participar, ¿hay que inscribirse o algo? ¿Se pueden repetir, por favor? Sí, querido Bastian, tenés que... Hay una cuenta que se te va a enviar, que es un PayPal de Claudito y mío, donde vos tenés que depositar una cinta. No, mentira. Tenés que poner acá en el chat hashtag, como dice acá, fíjate, después hashtag JamTeam, hashtag JamTeam, hashtag JamTeam, y ahí ahora en un ratito vamos a hacer el sorteo para ver los equipos, ¿sí? Bien, la autora Bonot, igual no sería mejor que siempre cambien los equipos, digo, para seguir fomentando e involucrarse con la gente. Sí, totalmente, pero supongamos que se armó, qué sé yo, un amor entre equipos, y que vos digas, no, quiero volver a trabajar. Bueno, después veremos. ¿Vos dijiste que pueden seguir los equipos? No, digo, qué sé yo, si bien estaría bueno cambiarlos. Absolutamente. No, bueno. Bien, no, entonces, bueno, la dinámica es, eso lo pueden seguir haciendo en privado. Es verdad, tienes razón. Es que es como cuando estás en la clase y te toca con el compañerito y bueno, tenés que hacer. Bien. Si entras a una empresa no podés elegir con quién trabajar. Ese es el ejercicio, básicamente. Bien, yo ya tengo una lista que gracias a la tecnología actual increíble, la tengo limpia, de 61 personas. Muy bien. ¿61? 61 personas ya, sí. O sea que serían, por ejemplo, 12 equipos y hacemos cada 5. O sea, serían 12 desafíos. Estamos complicados, hay que tirar 12. ¿Cómo? Son 12 equipos. Y claro, pero ellos arman su propia idea. Nosotros tenemos una sola idea. No, ya lo sé, ¿para qué?
Son Ah, 12, hay hacer que pasar a después. todos, decís vos. Hay que son 12, hay que. Sí, lleva Imagínate. 1 o 2 programas. Y seguramente. Sí. En un programa, porque pensá que en Yo 12. Si diría que dedicamos 12, sí. 5 minutos, o sea, 10 minutos, Ah, son 2 horas. hasta que se suben y todo, imposible. Bueno, por eso te digo. O si no, vemos después la evaluación. Sí, por ahí revisamos y sacamos los trabajos, no tienen que ser los mejores, sino los que sean dignos de destacar por Bien, ahí está. Si no, lo que podemos hacer es eso. Es Mostramos en un todo. programa. Como se verán, gente, estamos planeando en vivo nosotros. Estos aceptos ya están acostumbrados. Es una jam de. Claro, nada de hacerlo de que detrás del público esto para que venir con la idea armada. No, lo que podemos hacer es elegir nosotros cuando nos entregan todos, un día antes lo tienen que entregar. O sea, van a ser 14 días, o 13 días, perdón, digo. No, 14. ¿Se entiende? Cosa que nosotros tengamos tiempo para elegir, para evaluarlos. No, ni pelota. Bueno, Perdón, no, está bien. Digo que lo que podemos evaluar son los 5 ganadores en el primer programa, después hacer una mención de aquellos restantes en el próximo programa. Ok. ¿Entiendes? Hay que definir si de un equipo ganan los del equipo los 3 o 2, lo que sea. 5. ¿5 por equipo? Bueno, no sé, que son. Para que sean menos. Lo que pasa es que cuanto más sean, yo creo que hasta 3 hacer una figura, ya 5 me parece que hace una. Bueno, son 20 equipos. ¿Por qué no? ¿Viste cuando yo te digo, amigo, tenemos que pensar bien la cosa? No, claro, vamos a hacerlo rápido porque son si 20, no, vamos a dar mucha vuelta. Son 20 proyectos. Yo no tengo problema. 3 me parece que está. No, 3 no está mal. 3 no está mal. 5 por ahí es mucho. Igual este es un ejercicio para ellos, ¿sí? Y que nosotros, con buscar una manera fácil de poder ver las fotos, ya no nos vendría bien, digamos. Está bien, está bien. Bueno, vamos a hacer 5 creo que se van a matar. No, sí. es como mucho. Tirale a ver que se nos pasa el tiempo. No vamos, listo, bueno. Va. Ahora muestro la pantalla en vivo. Sí, tenés que hacerlo online porque si no van a decir que estamos haciendo trampa. A ver si falta alguno. ¿Quién estaba? Bastian, que se puso al final. Y hubo alguien más que se escribió. José Cerrudo. Ahí está. Bastian y José Cerrudo. No, esto es como una especie de competencia, es como una especie de contest, lo mismo, competencia, de cuando uno, no sé, tiene un montón de trabajos y vas eligiendo con cierto criterio y después elegís los 5 que quedaron primero, los 3 que quedaron primero, o 5, después veremos. Y haces alguna que otra mención especial a alguno en particular y después das un feedback general quizás a los que quedaron afuera que comparten por ahí los criterios que hicieron que queden afuera de esa selección. Total, después se van a volver a ¿dónde hay que hacerlo? Pueden dividir, vamos a parar. ¿Ya los tenés a todos o vamos a hacer la última semana? 3 participantes acá, sí. Bueno, porque acá está preguntando Juanzo, ¿dónde hay que hacerlo? ¿Qué significa dónde hay que hacerlo? ¿En qué programa? Sí, Blender. A mí yo necesito que nos entreguen una imagen nomás. O video, lo que quiera, pero no los archivos. Archivos no me interesan. Que sean 2 o 3 figuras por equipo. ¿Cómo 2 o 3 figuras por equipo? No, es un montón. No, la idea es que trabajen todos en una. Los 3 en una, justamente que aprendan a separarse. Tipo, no sé, mira, yo lo pongo en pose, mientras tanto me pasas un boceto de la pose y lo voy haciendo la armadura, ponele, y otro está haciendo la base. Mientras tanto, al principio todos tiraron la idea. No sé, uno que si sabe dibujar, ahí se hizo el concepto, si quiere, si no quiere. No, es uno por equipo. Puede ser un diorama, puede ser una figura simple. Sí, uno nomás, y 2 o 3 una banda. No, tienen que ser proyectos realizables en 2 semanas. De vuelta. Sí. Es un blockout que ahora vamos a. Exacto, no una escultura final. Ahí limpié la lista porque encontré yo varios repetidos y ahí está, ya están limpios. Son 50
participantes. Mirá, yo los voy mencionando mientras Dani busca. Jack, CJ Tridial, Lautaro Bonot, Iratos, Willy Pero Cobb, pará, no mencioné eso, sí, después no, son los que pusieron 50, tus tags. 50 nombres voy a Estamos mencionar. boludeando, boludo. No estoy buscando de ejemplo. Anda haciendo el coso. No me dejan ser, Uno por uno a mencionar. ¿Me haces acordar? Son 50, uno por 50, segundo, es un chabón. minuto, boludo. Me hiciste acordar al de TN cuando hicieron la cuenta de fin de año. Vamos, 59, 58, 57, Y es un minuto, 56. No llegaba más, boludo. No, pero estamos boludeando ahí con el coso de No estoy boludeando, estoy buscando ejemplos. Bueno. Bueno, para que busco la pantalla donde está, boludo, esto. Pará, un segundo, déme un segundo, ya lo tengo acá. Acá está, absorteo. Lo estaba sacando, ahí está. Lo voy a poner acá, voy a poner pantalla completa. Bien. Voy a compartir. A ver. Video, compartir. Y, muy bien. A ver si. Se está escuchando mal, Clovito, ¿eh? Estamos perdiendo tu audio. Tipo. Hola. Ahora sí. Hola. Ahí va. Hola. Ahí va. Y eso es porque estoy ya compartiendo pantalla. Y ya. No sabés la cantidad de ventanas que tengo abiertas. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Desafiar con el 2.0 Team Edition. Me gustó. Bueno, cantidad de participantes por equipo. Mirá, acá te dice, si tuviéramos 5 No estás compartiendo, amigo. Sí, estoy compartiendo. No estás compartiendo. Pero pará, hay que mostrar en la transmisión. Ahí está. Sí, bueno, sí, está bien. Bueno, pero ya estaba compartiendo. Vos sos acá el. Perdón. Bueno. Es que vos sos el Team Lauri. Siempre la culpa la tengo yo. Claro. Falta Lauri. Bueno, acá tenemos, mirá qué bueno. Tenemos. Si tenemos dos participantes, 25 equipos. Si tenemos 3, tenemos 17 equipos, pero nos queda medio truncado. Acá te tira con un tilde los que te dan redondos. Si tenemos 5 participantes por equipo, tenemos 10 equipos y bueno, y así, ¿no? Podemos hacer 22 participantes por equipo. Pero bueno, creo que ¿ves? Tenemos 17 equipos o 4 participantes, nos da 13 equipos, más o menos. Yo creo que es un montón, 4 participantes. Porque para que todos metan mano en 2 semanas. No, 3 está bien, tenés razón, 3 está bien. 3 participantes, cosa que si falla uno todavía quedan 2. Creo que es un buen número. Y título Copa del Mundo Qatar 2022, me sugiere acá. Le vamos a poner. Ahí está, Desafiércoles 2.0, como dijeron acá recién. Me gusta. Un mix de. Justamente, ¿no? El mix de los canales. Esto. Muy bien. Bueno. A partir de cuando quieras, tiro generar equipos. Y vemos si queda alguno que no. Si queda alguno. ¿Cómo se apuntaron? Anthony Carrasco es una jam de escultura. Si querés participar, avísame ahora y te agrego acá al fondo. Sí, último llamado. Último llamado. Es para. A ver, le voy a poner un poquito de zoom. Generador de grupos y equipos aleatorios. Ahí está. Así que esto para de que toca, nada de. Sí. Para una cosa importante también. Sí. Se tienen que pasar los contactos, ¿no? Claro. Por cómo se contactan después. Para que lo estoy inventando a Burkina. Y claro, ahora en el grupo se tienen que ir hablando. ¡Qué lindo quilombo ese! Y quilomete, ¿no? Y si no, pueden ir a. ¿Sigue estando el Discord? No, pero esto es aparte. Es un quilombo ir al Discord a preguntar. No, es un quilombo. Bueno, ahora vamos resolviendo, gente. Vamos a dar una a la vez. Esto está totalmente plano. Bueno, vamos a contar estas infidelidades. A mí me gusta pensar en absolutamente todo, se te puede escapar algo, y después lanzar
Dani es exactamente lo opuesto, igual nos va bien a los dos en las cosas que hacemos. Esto es más como, nada, claro, dale, si esto es un sorteo, así no va a salir. Pero bueno, ahora nos encontramos con todas las cosas, ¿no? Bueno, pero vamos solucionando en equipo. Está muy bien, ahí está, ahí está. Así me planearon mis papás. Muy bien. Bueno, ves, más al estilo de Dani. Muy bien, muy bien. Ay, Dios. ¿Cómo ingreso al sorteo? Para Juan, ¿sabés que no estamos sorteando un premio, ¿no? Es para jugar en equipos, para hacer una escultura. A ver si la gente ve esto y dice, ¡ay, yo quiero ganar! ¡Sumame! No sé qué, bueno. Bueno, ahí está. ¿Saben qué se van a pasar? Van a poner los Instagrams acá después. Cuando estén sorteados, se pone el arroba tanto y así se prestan atención, digamos. ¿Se paró la música? ¿Puede ser? ¿No? Sí, la música ¿Sí? de fondo. Sí, ahí está, ahí le puse play. No te puedo creer. Para ahí va de vuelta. ¿Está? A ver, mandale play. Se silenció, no sé qué pasó. A mí no. ¿Está funcionando de vuelta o no? Che, veo que estoy ahí, pero no mandé para participar en el sorteo. Por las dudas aviso. Pero la gran 7. Pero esperá, si está ahí. Pepeitor, ¿por qué te agregó? Este fue porque le pasé, vamos a contar la verdad, le pasé a ChatGPT todos los copies y le dije, sacame todos los que hayan dicho Jam y qué sé yo, y limpiame la lista de duplicados. Me hizo cualquier cosa, después le dije, che, me ha caído duplicado, revisala bien. Bueno, Pepeitor, te eliminé. ¿Puedo entrar? Sí, podés entrar, Osvaldo Vázquez Barrios. Bueno, ya te copio, Osvaldo Vázquez Barrios. ¿Y si toca impar? O sea, toca uno. No, alguno le va a tocar un equipo más chico, sí. O más grande. No, más grande no, va a ser 3 o menos. Lo okay. que no da, digamos, bueno, va a ser. Pero pasa que está en desventaja ahí también, ¿viste? Y bueno. Ajá, claro. Se arreglan. Bueno, excepto, ahora podemos hacer, si hay alguno con experiencia que esté en el equipo, le sacamos uno. Quiero que leas este comentario. Si podrías hacer un repaso de los participantes por las dudas. Ok, dale, hacele el repaso de participantes. Le mandó un mensaje a Luciano, le dije, Luciano, dale, pedilo. Hacele. No, bueno, mirá, tenemos a Jack, a Lautaro, a Iratos, Willy Copper, Nocturnal Force, Gavitus, Archur, Lucas Alegretti, Ale Zombie, Pablo Espina, Miguel Ramírez, Action, Luciano Aaron, Leonardo Hernández, Frank Adrian, Cristian Pata de Escultura, Emanuel Molina, Juan Saco, Daniel Lema, Eduardo Lucas Alvaro, Rodrigo FB, André Montenegro, Santiago Pinilla, Gustavo Herrera, Diamond Wolf, Alejandro Hernández, Ale García, Cristian Gómez, Gerson M, Henry Mayar, Jorge Canuto, Brian Sandoval, Darío Santiago, Manuel Cardoso, Iac González, Elías Calo, Juan Prior, Carlos Durán, Padilla Staff, Fabricio Works, PMC, José, Jonabul, Luis Enrique Moreno Domínguez, Comic Legends, Sebastián Pérez, Bastian, José Cerrudo, Jorge Canuto, Burkina 2212 y Osvaldo Vázquez Barrios. Último llamado. ¿Hay alguno que no pueda? Comic Legend dice que no puede esta vez. ¿Y por qué te agarró Comic Legend? Me parece que ChatGPT me hizo cualquier cosa al final. ¿Y dónde está? ¿Estás acá o no? Falto yo, dice Jonathan Boguel. Seba, yo. Seba, acá. ¿Cómo se llaman? Digan los que faltan y digan los que están y no quieren estar. Más fácil. Vogel y Seba. Juan Prior, sacame. La gran 7. A mí no me tomó Matthew Matterson. Matthew Matterson tiene que estar. Matthew Matterson. Control F y buscas el nombre, Clau. Dice. Ya lo puse, Matthew Matterson. No, te tira Jack. Faltan Daniel Bell y Claudio Hansen. Sí, estaba pensando justo. Para que me pido licencia en serio. En vez de pedirme por maternidad para hacer este jam. ¿Cuántas veces buscas el nombre? Sí, a mí no me tomó Matthew Matterson. Bueno, ahí te agregué. Juan Prior, ¿dónde estás? Juan Prior, ahí está. Muy bien, el control F. Sabes que por un momento pensé que el control F no me iba a buscar acá adentro, así que. Falta Jorge Villar, dicen acá, Ojo, me parece que está borrando otro equipo. Otro que tiene que laburar ahí. Juan Áviles, ¿cómo entro? Bueno, te anoto, Juan Áviles. Listo.
Bueno, listo, ¿estamos? Ya está. Listo, Sí, Juan. escúchame. Sí. 18 equipos redondos, justo, era el que faltaba. Lo mando. Habría que. Bueno, nada, después lo vemos, después lo vemos nosotros eso. ¿Qué Porque pasa? hay un par de grises de ahí que se me están ocurriendo ahora que digo, Se va a esto tener problemas. va a tener problemas. Y viste que O yo te no. digo que hay que pensar la cosa. Vemos si hay Eh, premio. Partamos por ahí, entonces. El premio es no, trabajar en premio, equipo. bueno, esperen un poquito. El premio es la revisión de sus trabajos y la oportunidad de que gente que esté trabajando en la industria les dé un feedback directo. Escúchenme, ¿qué más premio que ese? ¿Qué más premio que ese? Ese me gustó, ¿eh? Y claro, Ese me gustó, ¿eh? si puede venir hasta inclusive, podemos tener un Will Harbotter, podemos Martín Canales, Spoiler alert, ese puede ser el premio si no conseguimos a alguien que. De hecho, hagamos eso. Que el spoiler premio alert. sea realmente Ahí algo está. Eso. que más de este palo. Después del otro que es más de participación de juegos, podemos ver a alguien si quiere sponsorizar ese juego Ahí va. y que se copie con algo. ¿Sí? Ahí va. ¿Sabés qué podemos tirar para el de juego? Podríamos tirar alguna casa de hardware que se copie con algún. ¿No? Podría No sé, ser. Podría promoción ser. tipo Lock Store era, che, copate con un. Logstore, sí. Con, Tendríamos que con un hablar con premio nuestros ahí, amigos de tipo, no sé, Collider. una placa de video. Se copan. Qué sé yo, no sé, unas memorias. Ahí lo eliminé, cómics, perdón. Y Bueno, pará, estamos Claudio. todos. Nosotros tenemos todas las cosas que sobran de la Dynafest que podremos regalar, ¿eh? No hay nada más. Sos un tu- Remeras, boludo, quedaron. No sos sabés qué un buena que está. guacho. Mirá que yo no me olvido. Hay unos, pará, hay unos. La gente imanes sepa no que sabés lo sobraron son. cosas y que hay que. ¿Viste como cuando. ¿Sabés cómo es No esto? sobró, ¿de ¿Viste dónde cuando lo están, no sé, los inundados, ponele y piden camiones de no sé, colchones? Y, oh, faltan 2 camiones. ¿Quién se los quedó? igualito, mirá vos. Faltan 2 camiones de víveres. Se perdieron en el Se camino. perdieron. No sabés qué pasó. Qué bárbaro. Que lo perdieron. Bueno, bueno, ¿listo? ¿Estamos? Vamos, No sé. ¿generamos equipos? Y ya Nos estamos. falta uno, che, para que sea justo. No, si falta uno, 18 pará. equipos. Para si falta uno, busquemos uno. 52 dividido Falta 3, uno. 17. Falta uno para que salga redondo. 18. No, falta más. No, si acá te No, 4. dice. Si van Son 2. 50. Es 52, verdad. faltan 2. Faltan 2 o Bueno, sobran 2. última llamada. ¿Quiénes 2 se quieren sumar que no se hayan sumado? Vamos muchachos, que hay 150 gente, 150 personas. Falto yo, dice Francisco Monar. Bueno, Francisco Monar, hay uno, falta uno más. Vamos, no puede ser tan difícil, muchachos. Laburar. Uno que tenga ganas de laburar. Comprométanse. Ojo, que esto. No se manden por mandar. Comprométanse. Ahí está, Marcelo Rengel. Ranger. Listo, ya está, 54 clavados. ¿Listo? 18 equipos. 18 equipos clavados con tilde. Muy bien. Va, Una más. Dos, Una más. y chao. Chao. Generar equipos. Upa, mirá qué bueno. Equipo 4. Upa, está tirando. Está apareciendo los nombres. Opa. Están apareciendo los nombres. Qué bueno que está esto. Che, cómo Está se bueno, va. ¿eh? Mirá. Opa, Listo. tenemos. Todo. Muy bien, tenemos todo. Muy acá. bien, vamos a hacer. ¿Saben qué está bueno? Mirá, compartir. Ahí está. Descargar, no, descargar. No te puedo creer que te tire una. Por favor, que no te vayas a colgar. Es que quiero copiar. A ver, pero si copio y lo pego acá. Copiar en Excel. A ver, copiate en un TXT. No, se pasó. Está bien, el TXT lo puedo agarrar. Pará, vamos a hacer una cosa. Pará. Antes de eso, vamos a hacer un repaso. Porque si no después copias y hay gente va a decir, che, pero yo había visto que me lo había tocado con otro. Me están compartiendo de vuelta la pantalla. Sí. Y hagamos un repaso y si queda en el video, o al menos, para que la gente tenga un. Bueno, bien, ahí voy a compartir ventana. Ventana o pestaña. Screen. Window. Ahí está, ahora sí. Share. Ahí se supone que yo pongo. A ver, bueno, vamos así. Bien. Equipo 1. Sí.
Willy Cooper, Gerson M y Jack 3D. Equipo Ahí 1. va. Ahí va. Equipo 2. Burkina 2212, Brian Sandoval, me imagino, y Archer. Equipo 3. Rodrigo FB, Nocturnal Forge y Padilla Stuff. Equipo 4. Exion y Yek González, André Montero, ponele, Monté, no sé. Equipo 5, sacame eso que hiciste, creo que no. Es que estaba Equipo queriendo copiar y 5, pegar. Miguel Ramírez, me hace Luciano Arón, Cristian Gómez. Equipo 6, Daniel Lema, Alejandro Hernández, será Jorge Canuto. Sí. Equipo 7, Santiago Pinilla, PMC, Bastian. Equipo 8, Juan Áviles, Gavitus, José Cerrudo. Equipo 9, Eduardo Lucas, Leandro Hernández, José A. Equipo 10, Juan Saco, Elías Calo, Pablo Espina. Equipo 11, Marcelo Rangel, Fabricio Works, Ale García. Equipo 12, Sebastián Pérez, Oswaldo Vázquez, Matthew Matterson. Equipo 13, Frank Aitken, Emanuel Molina, Luis Enrique M. Vayan Equipo anotando 14, su nombre de equipo que ya sé cómo se van a organizar. bien, equipo 14, Ale Zombie, Jonathan Boguel, Lucas Alegretti. Equipo 15, Carlos Durán, Jonah Bull, Lautaro Bonot. Equipo 16, Iratos, Francisco Monar, Emanuel Carr. Equipo 17, Diamond Wolf, Cristian Palta, Henry Marshall. Equipo 18, el último, Gustavo Herrera, Darío Santiago y Jorge Canuto. Muy bien, felicitaciones a todo ese equipo formado. Se ha formado una pareja, Muy 18 en bien. realidad, 18 tríos. Muy bien. Así que, bueno, y ahora hay que darle un Bien. tema ahora, ¿no? Ahora hay que ponerse a Te lograr. voy a copiar a vos a ver, Dani. Te voy a copiar la lista. A ver, Vamos vamos a... igual saben que cualquier cosa lo buscan acá en el live, ¿sí? A la hora y media, de video, porque vamos 8:30 de la noche acá en Argentina. Para que la anoto acá. Jam de escultura de B Lives. Listo. Ahí a la hora y media lo buscan acá. Lo mejor que pueden hacer es pónganse, como ya están organizándose, equipo, ¿no? Su número de equipo 14, y pongan su nombre y su contacto de Instagram. Así los otros miembros de su equipo están atentos y se encuentran el mensajito y se comparten, ¿sí? Entre ustedes. Voy a subir acá arriba para que lo sigan repasando. Bien, afirmando los temas, Vayan poniendo Juan Saco, ponele, pozo @saco, pero ponete @JM Saco, pero ponete equipo 4, equipo 8, no sé qué equipo sos, Juan Saco. Equipo 10, bueno, ponete Juan Saco, equipo 10, Juan Saco, y ahí pone tu @. Ahí está. Frank Adrien, lo mismo, Frank Adrien, _, pero ¿qué equipo? Entonces pónganse así, ahí como se están organizando. Entonces, ahí se van autogestionando. Si queda alguno que todavía no se puso, más tarde, háganlo en los comentarios de este video, ¿sí? Muy bueno, tengo 10 temas para proponerles. Obviamente me ayuda un amigo. Pero para que me tiró cosas muy buenas, porque no son cualquier cosa. A ver. 10 temas. ¿Sí? Son 18 equipos, 10 temas se pueden repetir, se pueden hacer lo que usted quiere, son 10 temas, son muchas ideas. ¿Sí? No, pero una tiene que ser. Obviamente, pero son 10 posibilidades, para que ustedes puedan elegir, porque son muchas ideas. Vamos con la primera, después se los copio. Pueden ser, 1, crossovers épicos, como dijimos recién, héroes para organizarnos. No comenten nada de lo que dice Dani ahora, porque ahora se están organizando los equipos. Así que Dani va a hablar. Cuando termina Dani de contar las ideas, ahí comentamos. Así no se pierde esto de los equipos. Bien, Irato no sabe cuál es su equipo. Equipo 8 dijeron. Iratos es el último, ¿puede ser? Es equipo 16. Francisco Monar, sí. Iratos, equipo 16. Gavitus, pusiste solo tu
tu nombre, qué equipo sos, acordate. Claro, bueno, Juan hoy Áviles puso tenemos equipo que 8, terminar pero no puso su contacto de Instagram o de en Facebook. 24 minutos tenemos que terminar el vivo con todos conectados, Todos o sea que organizados. todos organizados, con los 10 temas mencionados y con las bases, después lo vamos a especificar mejor, pero con una idea general de qué Joraca tienen que hacer de acá a 2 semanas, ¿sí? Bien. Y cuándo tienen que entregarlo y más o menos después vamos a repasar las ideas. Bueno, espere, les repito de nuevo las ideas, después se las vamos a copiar. Me parece que están muy buenas. Son ideas, ¿no? Elijan una. Y puede ser una figura simple o un diorama, lo que ustedes les dé el tiempo y las ganas de hacer. Crossovers épicos, héroes versus villanos. Cada figura representa una fusión entre un héroe y un villano, por ejemplo, Jokerman o Thanos Knight. Está bueno. El equipo decide qué parte domina la pose y dice, fantástico. Anime Warriors Reimagining, este está bueno. Reinterpretar personajes icónicos de anime como si fueran guerreros mitológicos, como Goku como un dios griego, Luffy como un samurái ancestral, me gustó. Cyberpunk Legends. Elegir cualquier personaje famoso, histórico, ficticio, pop y recrearlo en un universo cyberpunk. Eso está bastante de moda igual, bestias de otro mundo. Esculpir criaturas originales que podrían ser parte de un universo alienígena o fantasía con alguna historia o fusión. Por ejemplo, Guardián, Depredador, etc. Este está bueno. Figuras What If. Este está buenísimo. What If me encanta. What If, crear una figura basada en Easy. No sé si vieron el What If de Marvel, que si no lo vieron, véanlo, que está buenísimo. Por ejemplo, ¿qué pasa si Darth Vader hubiese sido un Jedi y no un Sith, ponele? ¿Qué pasa si Iron Man fuera, no sé, un guerrero medieval con toda su armadura, etcétera? What If. Mecha Spirits, reimaginar animales espirituales, esto es muy, ¿cómo se llama? Power Rangers, tipo águila, lobo, tigre, etc., como si fueran robots de combate o guardianes o mechas tecnológicos, si le gusta la parte más mecánica. Post-apocalípticos conocidos, es el número 7. Tomar personajes clásicos de la cultura pop y representarlos como sobrevivientes de un apocalipsis, como por ejemplo Batman con una armadura hecha de chatarra, por ejemplo, o sea, como todo si fuera un post-apocalíptico. ¿Vieron, de hecho, en el final de el Snyder Cut? Que es qué pasaría si Superman hubiese sido, digamos, el malo de la película, hubiese hecho pelota a todo el mundo, cómo estaría. Bueno, eso sería algo por el estilo. Guardianes de los elementos. Cada equipo representa un personaje original vinculado a elementos: fuego, aire, agua, luz, etc. Pueden conectarse como quieran. Fantástico. Villanos redimidos. Está bueno. Esculpir un villano como si se hubiese vuelto bueno, mostrando una dualidad interna en el diseño. Ese está bueno. Bien. Bueno, y el último, dioses pop, transformar personajes populares de videojuegos o pelis o series en dioses de la mitología ficticia, como por ejemplo Kratos como el dios del silencio, ¿viste? Cualquier cosa. Zelda como diosa del tiempo. Claro. Esa es medio cualquiera. Pero claro, Kratos como en otro. El dios del amor, y que tenga corazones en vez de esa. No, como más ponerle futurista, puede ser con personajes en otros momentos. Es casi como un what if eso. Sí, ahora pues si los copiamos y vemos. Son varias ideas, como se verán, y dijimos antes, puede ser. Y esto es importante, acá esto presten atención. Estos son 3D blockouts. Es un concepto hecho en 3D, con polypaint, o sea, con color, con las formas básicas. Si ustedes quieren, no sé, supongamos que dicen, bueno, mi personaje va a tener, no sé, un brazo mecánico, no hace falta que por ahí le dibujen, le detallen todos los detallecitos espectaculares, todo. No, con que se vea que es un brazo mecánico, copado, que está bueno, es suficiente, ¿sí? Que el shader sea metálico, etc. Pero no no vayan a los detalles, ¿sí? Claro, es importante. Con una presentación linda, si no saben usar no sé, o Blender o Unreal o Marmoset o Vir, lo que fuera, no pasa nada, o al menos hagan un render en ZBrush suficiente, pero de vuelta vendan la idea. Esto es un pitch. Imagínense que viene una compañía y le dice, a ver qué idea tenés, quiero hacer una figura, estoy buscando ideas. Es un momento de brillar. ¿Se acuerdan como ese dicho que dice qué pasaría si te encontrás en un ascensor a la persona, no sé, Elon Musk, cuando vos querés trabajar en SpaceX, ¿qué le dirías? Bueno, este es un momento de aplicar estrategias,
marketing, no sé, estrategias visuales para vender esa pieza. Quieren hacer un videíto, quieren hacer una presentación, quieren poner música, quieren simplemente hacer un PDF, quieren simplemente hacer una imagen. Eso va a estar a su uso o discreción. O sea, hagan lo que les parezca mejor, que vendan mejor esa idea. Piensen en equipo, sepárense las tareas en equipo. El más fuerte haciendo algo, esto es algo importante. No se sientan menos que el otro. Se va a evaluar trabajo en equipo, no individual. ¿Sí? Exacto. Entonces, obviamente, después cada uno puede decir, bueno, yo me encargué de hacer todo el personaje porque el otro no sabía esculpir y si hizo el render o hizo el presentador o pensó la idea. Bueno, es un trabajo en equipo. Claro. No necesariamente todos tienen que hacer, no sé, un tornillo cada uno. No. El más fuerte es el que mejor, por ejemplo, el más fuerte en escultura es el que más tiene que esculpir. El más fuerte en diseño es el que más tiene que diseñar. El que mejor idea es el que tiene que, digamos, aportar esa idea. Se van sumando en equipo. Es un trabajo en equipo. Eso se va a evaluar. Y el feedback se va a dar, por supuesto, por el resultado final, pero también por ese cómo se desenvolvieron como equipo. Acá no hay egos de por medio, acá nadie sabe más que el otro, no importa. Hay algunos en los equipos que vi que tienen más experiencias que otros. Bueno, apóyense en ese, para la ejecución quizás, o para el render, o para la presentación. De negociar qué áreas va a hacer cada uno, por ejemplo. Che, yo, como dijo Dani, yo me encargo de esto, me encargo de el boceto inicial. Bueno, yo me encargo de darle los colores, además de los renders, etcétera, ¿no? Para no pisarse, ¿sí? Si van a modificar el trabajo del otro, hablen, che, ¿te parece que haga esto? No se manden a cambiarle totalmente al otro, porque eso también genera como, che, pará, me cambiaste todo el trabajo. No, che, ¿te parece que podemos hacer esto? Traten de pensar en un equipo, porque además de ser un juego, este es un simulacro de la vida real, de cómo uno trabaja en equipo en una empresa o con otras personas. ¿Sí? Sí. Así que... Pará, algo que estoy viendo que acá dice pará, una cosa. Jorge Canuto está en Dijo dos que, equipos por error, listo. pará. Katana Studios, pará. Y hay otro que se ilusiona, el equipo 5 es una locura, me tocó con 2 cracks. Bueno, pará. Pará. Pero Si justo hay 2 que son profesionales, ponele, no tiene mucho sentido que estén los 2 en un equipo. Sería bueno que cada uno evalúe ese equipo y que diga, che, yo laburo de esto, yo soy bueno en esto, o tengo experiencia por ahí, y vos también, es como medio en desventaja. Eso se lo dejo también que ustedes también lo evalúen, ¿sí? Pueden pedir un cambio de equipo. Che, mira, ¿les parece que me cambien con otro equipo? Cosa de que... no, se empiezan como ¿cómo se llama? El mercado de pases. El mercado de pases, fíjense también. No, yo para también ser... tengo un Jorge Canuto acá que está cotizadísimo. Bueno, pero yo es para, digamos, nivelar un poco y que no que haya, viste, nada, desnivel. Bueno, igual recuerden que esto fue random, agregar un nivel más complejo, de complejidad extra por ahí ahora. Si total va a durar 2 semanas y después van a... Yo se los dijo a ellos para que decían lo que quieren hacer, para que entre ellos también... acá no hace falta que salgan solamente los equipos, pueden hablarse entre equipos también, ¿eh? Claro, ojo, bien, sí. ojo, por ahí pueden... Tiro esta como medio bomba. Por ahí pueden desarrollar una idea entre uno o más equipos. Ojo, Por ahí que digan, ojo, Fusión de equipos, decís vos. puede haber fusión de equipos si les parece. Yo no me opongo. Yo no me opongo. Vos decís, che, mirá, el equipo 2 con el equipo 5 tenemos esta idea que puede funcionar, pero traeme un diagrama, no me traigas una piecita simple. Claro. Ojo ahí, Y ojo con volverse muy ambiciosos también, porque por ahí bueno, no sé, pero ponele si se llega, eso también. Ahí si caen los 2 equipos. Exactamente, caen los 2 equipos. No es que una figura está bien y la otra está mal, caen los dos. No. Acá se va a evaluar el resultado. Y obviamente todo lo que dijimos, toda esta interacción. Presentación. Bueno, bien, escuchen. Jorge Creo que es muy interesante lo que se armó, Ojo, Ojo que parece una cosa tirada de los pelos, pero no. Jorge está en 2 equipos. Si vos, Katana Studios, querés sumarte, tendrías que sumarte al equipo 18, entonces. Bien, listo. Más fácil. Katana al 18. Katana, avísame si ya te puedes contactar con Darío Santiago y Gustavo Herrera. Tenés que poner equipo 18 y tu nombre, ¿sí? Y tu nombre, tu Instagram. Así te encuentran. Alguien se quedó, nos quedan 15 minutos. ¿Alguien se quedó sin contactar a alguien de su equipo? Hay 3 personas por equipo. Alguno tuviste que haber podido contactar. ¿Quién se quedó sin poder contactar a alguien de su equipo?
Ale García. Ale Lo García. complicado va a ser contactar, dice Archu, pero justamente Archu, la idea es que de acá se vayan todos en contacto. Bueno, y después también, No me lo encontró. cada uno de los que hoy levantó la mano y dijo yo quiero participar, tiene que estar abierto a contactarse con el otro, ¿no? O sea, si no, yo no, solo recibo, bueno, la comunicación en un equipo es fundamental. Equipo Entonces, 11. Ale García. Fabricio Works. Lo tenés en Instagram. Búscalo ahí. Fabricio Works. Gran amigo acá de la casa. mirá, Y no, Marcelo Brian, no te pongas mal, porque ya dice, che, pero Brian dice esto, el equipo funcionará, pará, tranquilo, si no sabés, no Aparte, sabés. vos no conocés a Dani, amigo. Brian. Dani le gusta, tipo, improvisar y va, y le funciona. Así Bueno, pero capaz que es algo interesante, de ya lo vuelta. encontré a Ale, listo, falta el otro. Mirá, vamos a hacer una cosa. Sí. Si se fusionan dos equipos, se toma aparte, Ok. se divide en otra categoría. Ok. ¿Sí? O sea, la categoría simple y la categoría de equipos. ¿Te No. gustó eso? La ¿Sí? categoría O sea, equipos y equipos no, con quiero decir, o sea, los trabajos hechos Sí. por un equipo ¿Un o por equipo o dos o múltiples más equipos. Ahí está, ¿Sí? múltiples equipos. Ok. Entonces, ahí por eso les digo, si quieren hacer un trabajo entre dos o más equipos, Sí. se abre otra categoría, en el caso que quieran. ¿Se entiende cómo es? Bien, sí. O sea, se entiendo. va a evaluar los trabajos de un equipo solo, o sea, de equipos de 3 personas, Sí. o eventualmente si algunos se fusionan y son 6 personas, se evalúan aparte y van a haber otros ganadores aparte. Sí, se va a elegir un top 3 de esto, un top 3 del otro. O Muy si bien. hay un solo equipo doble, se hace una mención especial para ese equipo, en el caso que es bueno el trabajo, porque por ahí fusionan dos y no está bueno, se espera un tiro en las pilas los dos. Así Che, que acá- ahí, la mejor, Brian. Acá Katana, equipo 18, sí, buscate a Darío Santiago y buscate a Gustavo Herrera. Ya puso acá su contacto Katana Studios, que es acá el amigo de Chile que venía para la Comic Con. Así que bueno, ahí conéctense. ¿Quién más queda sin equipo? ¿O quién más queda ahí sin poder contactar con otro? Falta que aparezca Marcelo Rangel. Marcelo Rangel, estás por ahí, te está buscando Fabricio Work. Si no, búscalo por Instagram a Fabricio. ¿Alguno más que haya quedado? Bueno, falta la temática. Nos quedan 10 minutos, falta la temática. Bueno, Ahí la está, temática es la que yo te voy a pasar ahora, Claudito, amigo mío. Te lo copio ahí. ¿Cómo es la temática con todo? ¿Es la que elijan? Ah, ¿La que le listo. tiré? No me hice ni bola con el de todo, entonces. Sí, Ahí sí, tenés. sí, pero no sabía que la iban a elegir ellos, pensé que la elegíamos nosotros. No, mirá, ahí ¿Qué, te por la pasé. votación? No, por sorteo. No. La que quieran, es libre. Dentro, esos son ideas. No, tiene que ser una que unifique todas las obras. ¿Por qué? Y porque después es un quilombo. No, pero si yo quiero ver variedad. Sí, pero vamos a darle un sentido a este jam. ¿Pero por qué? Todas películas relacionadas a esto, a una ¿Pero por qué? temática. Y ¿Pero por porque qué la vas a temática cerrarte a eso? conecta. Si no es como una revisión de trabajos random. No Vamos a estoy de conectar acuerdo. una temática y te queda una galería con esa temática. Es mucho No más estoy de atractivo. acuerdo, amigo. No, es más atractivo, confía, boludo. Ya lo hice en No estoy de de acuerdo. miércoles, queda lindo. Pero pará, te puedo explicar por qué no estoy de acuerdo. A ver. Porque. Pero en 15 días cambia la temática. ¿Cómo? En 15 días te cambia la temática. Pero a mí no me importa la temática. La temática es lo que menos me importa. Pero está bien, a vos. Me importa el está resultado. Bueno para el canal tener una temática conectada en ¿Por qué? este jam. Porque todos los jam tienen un tema en el general. Vamos a hacer un jam de tal cosa, no libre. Si no, no es un jam. El jam es juntémonos a hacer algo. Bueno, dale, elegí entonces, poner en el randomizador esos 10 temas. Dale. Y elija uno. Pará que te paso así, pará. Ahí está. Son. Yo ahí los copio. Pará. Vamos a buscar. Ahí voy, A ver ahí. Mirá, acá Pablo Espina dice voy por la de Claudio, Ahí te pasé. Pero se está encerrando algo que lo que traería serían más ideas interesantes. Está bien, pero las vamos a explorar dentro de un mes.
¿Vamos a hacer esto cada 15 días todos los meses? ¿Está bueno o no? Imagínate ponerle esto. Vos nosotros en SciShow, ponele, tenemos diferentes tipos de Te trabajo, digo, pero está bien, pero te digo una. no entran dentro de lo absolutamente random. Sí, totalmente random. Totalmente random. Dale, sí, 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 totalmente random. ok. Pero te lo puedo discutir claramente. Pero ponele que, mira, te doy un ejemplo. Supongamos que había uno que era Mex, ponele, ¿no? Y sale Mex, Sí, mechas. sí, Y nadie quiere hacer mechas. Ponele, porque decir, no, pará, eso es modelo inorgánico en Sidra, Bueno, no, todo el mundo es forzado a hacer mechas, sí o sí. ok. Entonces decís, no, pero pará, si cada uno eligió entre tres personas cuál es la mejor temática para ese grupo en particular y dan lo mejor en esa temática, me está dando más variedad de opciones Pero y esto eligieron yo de lo 10 dejaría temáticas. después de un par de iteraciones, tipo, ¿Cómo? bueno, después de un par de iteraciones sí te hago una temática libre para que saquen lo mejor que puedan. No sé, pero bueno, como quieran, yo no tengo problema, Lo ¿eh? que quiere la gente, lo que decide la gente. Vamos, otra votación, gente, Lo ¿verdad? que decide la gente. ¿Qué quieren? ¿Temática libre o que elijamos una de las 10 temáticas de Ahí ahí? está, pongan libre Dale, o ¿libre puntual. o puntual? No, puntual o tema. Ponele, sí. ¿Qué quieren? Tema libre o random, ahí está. Libre, no, Ah, libre, es random. sí, ¿Y el otro qué es? Puntual, ahí está. libertad. Eh, La de Dani. Ahí está, la de Dani o la de Clau. Ahí está, Dani o Clau. Ahí ahí va. está, dale. ¿Es fija o libre? A ver. Puntual, 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 libre, 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 puntual, democracia. Ahí está, Dani o Clau es, listo. Mi temática es la puntual. La de Dani, Bueno, es lo mismo, pongan Dani, claro, puntual o libre, lo mismo. ahí está. Dani, mandá a Dani al 1313, al 13013. Ahí está, qué bueno. Clau, libre, Dictadura. Dani. Clau, libre, libre. Está Está peleado, ¿eh? muy Está peleado. ¿Y cómo hacemos ahora para ver? Hay que contar. peleado. A mí me gusta la idea de que se elija uno, por ejemplo, en Instagram, ver todo menos de la misma temática, ver todo más o menos de la misma temática. Eh, Bueno, vamos a hacer así. Porque a mí me gustaría también ver la otra opción. Hagamos ahora una de una temática sola. Y la próxima la hagamos libre. dale, listo, ahí está, negociamos. ¿Estamos? Me gusta. Dale. Así no nos Bueno, una peleamos. temática que se adapte, Dale, hacer random, que nos quedan 5 minutos, hacer random bueno, una temática y ya le eh, damos la temática y creo que ya explicamos las bases. Después, sí, ahora, si a alguien le queda duda, pues vamos a dejar en la yo- descripción de este video y vamos a poner el canal de difusión, como las bases y condiciones, cuándo se entrega, que va a ser, hoy es miércoles, bueno, el próximo miércoles no, van a entregar el próximo martes. Perdón, dentro de. Puta madre, ya les digo más cuando sería la fecha. Deberían entregarlo. ¿Por qué esto no me tira? Quiero abrir el calendario. Qué porquería Windows este. ¿Cómo se abre el calendario? ¿Estás cargando? Qué porquería. A ver, sería. Hoy es 11. Lo necesitaríamos que lo entreguen el martes 24 de junio. muy bien. Entrega martes 24 de junio. Así tenemos tiempo para verlo, porque si no, aunque sea un día, y evaluarlo. Son Bien. 18 laburos. Y Yo tengo mientras acá. tanto, vamos a ir apalabrando a alguien que se sume a dar un feedback. Creo que estaría bueno decirle a Martín, a Will, Bien. pros de la industria. Tenemos. Sortea un ganador al azar de este nombre y listo.
No, Gonza, te Tenemos. perdiste el mejor programa de la temporada. Van Sí. van dos episodios igual. Así llegó. No es tan difícil. Olvídate, Gonza. Ya está, perdiste feo. Nuevo. Eso por no estar en el momento que tienen que estar, ¿ves? Tenemos, muy bien, tenemos crossover épico, héroes versus villanos mezclados, Anime Warrior Reimagined, Cyberpunk Legends, Bestias de otro mundo. Están las descripciones, ya Dani las leyó. Ahora yo después, el que gane. Ganador la explicamos bien. Figuras What If, posapocalípticos conocidos, guardianes de los elementos, villanos redimidos o dioses pop. Saqué el de los mechas, por las dudas, porque es mucho hard surface y en todo caso. No. Dejame el de los mechas. ¿Querés el de los mechas? El de los mechas te lo vas a bancar vos. Dale, dejame el de los mechas. ¿Quién está corriendo? No te estoy corriendo. Dejame el de los mechas. Mirá vos. Mecha Spirits. Ay, a ver, quiero que salga el de los mechas. Sí, ojalá que salga de los mechas, mirá. No, mirá que tiene los sorteos, los tengo yo. Así que... Ojalá que salga de los mechas. Bueno, Poneme el de los mechas. Para andar sacando, muy bien. Mechas de Halo. Mechas de Halo, dice acá, ¿eh? Sí, poneme de los mechas. Es el de los U. ¿Quieren mechas? ¿Votan Sí, por quieren mechas? mecha la gente. ¿Agrego mechas? Sí, nada, dejá la mecha, dale. Ah, igual es un boceto, así que no te necesitas. Sí, no importa, dale. Ojalá que sea de los mechas, mirá. Con ese tonito corriendo. La gente te va a odiar. Si son de los mechas, la gente va a decir. Queremos democracia, va a decir la gente. Dale, listo. Muy bien. Bueno, vamos que ya estamos a tiempo. Va a comenzar. 1, 2, va, ¿eh? Saca. Ay, tanto lío. ¿Y ahora qué te va a hacer? Ganador, un ganador. Suplente, sí, suplente ninguno. Premio nada, multiplicado no, dale. Nada de esto. 10 segundos. Ahí va, confirmar. Bien. Participante ya está acá, listo. Listo, 18. Total 18, ¿por qué 18? No sé por qué tomó 18. Bueno, no importa, ponle que sí. Bueno, no importa, confirmar. Comenzar. Sí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, por un mundo. 3, 2, 1. ¡Mecas! ¡Figuras What If! ¡In your face! Muy bien, de pedo. Bueno, figuras What If, voy a copiar acá, que sería en What If, vamos a poner ahí en el vivo, pumba. Me re gustó. Ahí lo compartí, figuras What If, crear una figura basada en un EC. Ejemplo, si Darth Vader hubiese sido un Jedi hasta el final, y si Iron Man fuera medieval. Y si no, básense un poco también en la premisa de What If de Marvel, que es de donde sale todo esto, What If. ¿Qué pasaría? Sí, eso está bastante bueno. Y ahí da mucha libertad creativa, así que bien. ¿Viste vos que querías ese? Ahí Dale, sí. ¿Qué más? Puedo hacer cualquier cosa con el What If. Eres mecas. ¿Dónde? Che, no veo mecas acá, ¿eh? No lo veo. Ay, What If de mecas, dice Tincho. Bueno, ahí está, quiero ver que alguien haga un meca. El que hace un meca tiene un premio sorpresa aparte. Ahí está. No tiene por qué ser un What If que haya salido a Marvel, ¿verdad? Y no, a ver. ¿Qué pasaría si el Joker fuera el héroe en vez de Batman? Hagan lo que les piante con esta temática, lo que quieran hacer. Mientras que la idea esté. Claro, si ustedes son buenos ejecutando la idea y todo lo que conlleva esa idea, lo que ya hablamos también, la participación en el equipo, la presentación, cómo venden la idea, cómo lo trabajaron, hasta se puede hacer un videito making of entre ustedes. Yo les tiro ideas, pueden hacer en 15 días, se puede hacer una locura. Sí, esto es a todo nada, gente. Acá hay que. Esto puede ser una media producción o, ojo, también, si ustedes quieren hacer algo, a lo máximo pueden hacer, tienen 15 días. En 15 días se presenta esta idea. Ahí va. Desde un 3D Blockout, que es lo mínimo, a lo máximo que ustedes quieran. A mí vamos a ampliar un poco ahí el juego. Porque hay gente que dice, che, mirá, yo estoy al cohete, puedo trabajar un montón, puedo hacer esto, me gustaría presentar mejor la idea, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero un mínimo es un Blockout, que es básicamente lo que ya venimos hablando, que es una representación 3D, como si fuera un boceto, pero un poquito más piola. O lo que les piante, ¿sí? Así que. Claudito hubiera dejado tema libre. Así que bueno, amigazo, ya estamos en hora. Me parece, fue muy buenas las. Nos lucimos de Claudito, ¿eh?
Bueno, para no haber programado nada demasiado, lo pensamos un poco para Che. Puede Una ser horita el antes. stream del 24 a las 22 Argentina, así que el que labure puede estar. Y en realidad estamos con este horario porque podemos agarrar a nuestros amigos de Stream España. del 24 a las Claro, 22 Argentina. a las 10 de la noche ya está muy tarde para los chicos de España, así que. Pero bueno, lo vas a poder ver igual, cualquier cosa. Si pudiste estar ahora, de alguna forma se alinean los planetas. Así ¿Cómo? que. Pero no entendí. ¿Puede ser el stream del 24? No. El 24 no es el stream, ¿eh? Pero es la entrega, a ver, El 24 es la entrega. El 25 es el stream. El 25 es el stream a la misma hora de las 7 de la tarde de Argentina. Claro. O sea, eso no cambia. Vamos a repasar por las dudas. Sí. Necesitamos recibir un día antes del miércoles, o sea, un martes, Sí. los trabajos para que con Cloud tengamos tiempo de evaluarlos. Son Claro. 18 presentaciones, entonces vamos a tener un tiempito de evaluación. Como mínimo es el 24. ¿Lo quieren entregar el 20? Porque lo hicieron antes, entregan el 20. Ahora, si lo mandan el 25 a las 6 de la tarde, que es una hora antes de salir, que es el miércoles, y bueno, no vamos a tener mucho tiempo de evaluarlo, excepto que sea una bomba, que digamos, che, la verdad que la rompieron, y lo vamos a tomar en consideración, por supuesto. Sí. Después, Claudio, tendríamos que escribir ahí sí, para que en mi canal. Atentos, el link donde mandar los trabajos lo vamos a poner en el grupo de programas en vivo de la cuenta de Dani, ¿sí? La cuenta de Instagram de Dani, tenemos el canal de difusión, se llama Programas en Vivo, vamos a ponerlo ahí. En ese link va a estar, vamos a ver si hacemos un formulario ¿cómo se dice? No me sale el nombre, perdón. Un formulario de Drive de Google para que puedan subir los archivos ahí. Mi idea en realidad era armar como un whiteboard tipo Miro, qué sé yo, pero necesita ser pago, entonces vamos a buscar algo que sea fácil para todos y que usted pueda hacer cosas ahí. Comic Legends dice, ¿habrá un live la próxima semana? Sí, por supuesto, Comic Legends, y en todo caso usaremos un poco ese live también para aclarar alguna duda. O a alguien de algún equipo. Claro, arreglar algún que otro, etcétera. Así que sí, por supuesto. El 24 cumple Messi. Bueno, ahí tenés un what if. ¿Qué hubiera pasado si Messi hubiera nacido y le cambié la camiseta? Le ponía otra. Claro, exactamente. Si hubiera sido jugador de tenis, lo hacés jugando al tenis a Messi. No sé. Bueno, gente, estamos en tiempo cumplido. Sí, pero esperen, una cosa por las dudas. ¿Todos? Sí. Hagan cosas que pensando como un producto también, claro, ¿no? Que se venda. Eso que tiró Claudio recién no está mal, pero no para no va a nadie. Claro, o sea, claro, que sea una figura coleccionable, algo que alguien quiera realmente tener, que digas, che, la verdad que me encantaría una figura de esto, si pudiera elegir, me encantaría tener esta figura. Piénsenlo como figura. Si vienen y ustedes hacen, no sé, qué sé yo. Bueno, mientras vos te fuiste, Sebastián Pérez. Esta es la figura, esperen. Esta es la figura, ¿no? Sí. Y la base es este plato gigante, y ahí, bueno, claro. Piensen también de forma tal que si hay una figura encima, no metan un bodoque de base, que no, pero la base está buenísima. Acuerden, la base acompaña y sostiene la pieza, y por supuesto le agrega y le aporta valor, pero lo principal de lo que está acá arriba es esto, ¿sí? Nunca la base puede llamar más la atención, bajo ningún punto de vista. Hay detractores de esa idea, no importa, en mi caso, bajo ningún punto de vista, de lo que está acá arriba, que es lo más importante. Si hay dos personajes interactuando, lo mismo, la base acompaña sibre. Búsquenlo, sí. Piénsenlo también, cuando uno lo ve de arriba, o sea, tipo así, el footprint, que es lo que ocupa esto. Supongo que yo tengo esto. Vamos a hacer de otra forma. Tengo esto. Vos me decís, espera, ya voy. Esto, ¿sí? A veces, la base es chiquita, está bien, pero si yo lo veo de arriba y veo que ocupa todo ocupa un montón, es como, claro, es como que, sí, todavía no sirve. El footprint es importante. Composición, vean de 360, que es interesante, etc. Ustedes ya saben, somos 5 temporadas. Bien, Sebastián Pérez dice, creo que soy yo, pero no me postulé en esta, estoy con lo de Collider, no sé por qué salí en el sorteo, perdón amigos. Bueno, vamos a hacer esto, los que le falten uno, si conocen a alguien, quien sea, que conozcan, tipo un amigo, una persona del disco, Bra. en Instagram,
mismo antes de irnos. ¿Alguien que se quiera sumar de último momento que no se haya sumado? Se lo cambiamos ya. También, pero si no ¿Alguien? lo puedo contactar. Tienen 5 minutos, gente, vamos, antes que nos vayamos. no, ¿Alguien que quiere reemplazar a Sebastián? El Jujeño Web dice, no tengo equipo. El Jujeño Web, ¿no querés participar? Bueno, entonces equipo 12. Equipo 12. Listo, Dejá tu equipo 12. Instagram, equipo 12. Y ahí que se sumen los chicos. Ahí está, Matthew Matterson. Pasá tu Discord. Bueno, ponete. Claro, antes de irnos, Ahora Jujeño. Cristian Montero y Oscar Andrés quieren participar de un equipo. Pueden armar su propio equipo. Cristian Montero y Oscar Andrés Martín Moreno. ¿Sí? Equipo, ¿qué sería? ¿17? A ver, vamos a volver al generador de equipos. Equipo 19. A ver, equipo 19. Se va a alargar un poquito esto, pero... Matthew Matterson, pasá tu Discord al Jujeño Web o el Instagram. O el Instagram si no tenés Discord. Bueno, menos mal, Sebastián, que avisaste. Y tenemos Cristian Montero y Oscar Andrés Martín Moreno forman un equipo. Yo quiero, yo voy. Bueno, avisen ahí. ¿Listo? Y recuerden ahí la temática que era figuras what if. ¿Qué pasaría si un personaje le hubiera pasado otra cosa dentro de su mundo? Bueno, recuerden darle like al live para que les llegue a más gente estas iniciativas. Recuerden que esto está hecho para figuras coleccionables, la idea es que ustedes esto lo usen como una práctica para cosas que pueden venir. Bueno, muchos éxitos, tenemos 15 días, la semana que viene nos vamos ahí a estar otra vez en el live, viendo a ver cómo va yendo todo esto, y vemos qué hacemos. Acá preguntan, para el concept, ¿nada de IA? ¿Era una pregunta? Sí, absolutamente. No me interesa. Sí, lo que quieran. Lo que importa es que vendan el 3D. O sea, si tienen un amigo que hace concept, hagan concept. Si ustedes quieren usarse como referencia a una imagen que encontraron por ahí, lo quieren hacer con ella, hagan lo que quieran. Sí, el resultado, que es el 3D, sí. Tienen que hacerlo, obviamente, ustedes. Por supuesto, no me metan ahí una IA en el 3D porque no. Así que ojo sí. Que ahí estaría, ¿qué hacemos con los ZTL? ¿Los pedimos, no los pedimos? ¿Solamente la presentación? No, la presentación. Presentación. Lo suficiente bien presentado para que impacte la presentación. Vine, lo voy a poner de otra manera. Ustedes hacen una mega figura espectacular, la idea. La presentan para el traste, perdieron. Porque acá es un global lo que se va a evaluar. Es su capacidad para vender una idea, para venderse ustedes. Y el vender una idea es la ejecución, la presentación, la forma de comunicarlo y todo lo que hagan alrededor. Cuenta mucho. ¿Sí? O sea, les voy a contar una pequeña anécdota súper rápido antes de irnos. No como algo que tienen que seguir, pero para ver el nivel a veces de cebadez que uno tiene. Yo pitché un par de días a Saiyo hace unos meses atrás y hasta hicimos un video making of como si fuéramos una productora, o sea, una cosa súper, hasta una mini película. No le digo, y fueron 2 meses de trabajo. Está bien, distinto, ¿no? 2 semanas, 2 meses, distinto. Pero lo que voy, y se armó un equipo de trabajo entero, pero lo que voy es, la idea es vender, sépanse vender ustedes. Esto es más que una competencia, es una experiencia para ustedes y es un gran entrenamiento de, ok, ¿cómo logro trabajar en equipo y en equipo poder sacar una idea que alguien se la pueda vender y aprender de toda esa experiencia? Esto, gente, de vuelta, esto es para ustedes. Es un obsequio de nuestra parte por todo el cariño que nos brindan y todos terminamos aprendiendo algo y vamos, como dijimos, seguramente a traer gente que, además de nosotros, les dé una devolución a ustedes para que sea un poquito más completito esto y seguramente lo van a apreciar. Pero bueno, vámonos, Claudito, amigo, que hay hambre y me parece que estamos bastante ya... Bueno, Jujeño, ahí tenés tu equipo, buscate, poné tu Instagram, así te encuentran, y que era el que estaba perdido ahí en equipo 12, reemplazo de Sebastián. Bien, vamos a despedirnos con un mensaje de Darchur que dice: la verdad, esto es muy motivante, gracias de corazón, hoy no duermo, 1000 ideas. Vamos. Explicable, esa es la actitud. Ahí va. Bueno,
Amigo, Éxitos a todos. y a gente todas. querida, gracias. Nos vemos. Nos vemos en la Chao. próxima. Adiós.